tal por aí? Pois nada, benvidos a todos e todas, un ano máis, un placer para min como director de R daros a benvida a estas xornadas tecnolóxicas de R, un ano máis, pois eso, co placer pois, de por fin vernos as caras de novo despois destes meses complicados de pandemia, non? Deso falaremos, non? De retos e oportunidades que temos por diante nos vindeiros meses. Momento de grandes retos, de grandes oportunidades, mesmo para R, vimos de integrarnos no grupo MásMóvil, o que é unha grande oportunidade porque compartimos valores como o cliente no centro das nosas operacións e do diseño das nosas operacións, a simplicidade das mesmas, a axilidade e un puntiño de optimismo no xeito de abordar as cosas e de facer as cousas. Se fai uns anos nos alicerces do desenvolvemento da sociedade de información en Galicia e en España o elemento limitante podían ser as infraestructuras, as redes de datos, o acceso á fibra que seguimos a espallar por Galicia, temos xa con rede propia ou utilizando redes de terceiros, accesos a 1.200.000 fogares e empresas en Galicia e, como ben sabedes, utilizando os nosos acordos con redes de terceiros, dando solucións globais ás empresas en toda España e fora de España tamén. Logo, viu o data center, o concepto de cloud privado e a nosa un pouco andaina que nos preparou para o que viu fai uns meses. Levamos 10 anos traballando en proxectos de sensorización, de adquisición de datos, de enriquecemento de datos, de lagos de datos, de como pintar, facer análisis e visualización avanzada dos mesmos, introducción de reglas e, finalmente, introducir certa intelixencia para axudarnos na toma de decisións. O mundo está a cambiar. Decía que o elemento limitante antes eran as infraestructuras, hoxe quizáis é o coñecemento, expertise, a experiencia en abordar estes proxectos. Por eso, aparte destes anos de andaina nas nosas propias carnes, vimos de montar unha unidade de negocio de inteligencia artificial que chamamos By Analytics, con Nacho Vilaplana, que temos hoxe entre nós, e que complétase con todo un ecosistema de partners e alianzas estratégicas, porque esta andaina que cada vez estáse a acelerar máis, é complicada abordala sen a compañía de xente con experiencia que pode achegar a mellor solución a problemática concreta das nosas empresas. Estamos nun entorno onde os clientes están a trocar o seu comportamento de consumo, temos que adaptar rapidamente os nosos procesos de relación co cliente, temos que empoderar os nosos empregados para aportar máis valor nos seus procesos, temos que simplificar os procesos, temos que acertar na toma de decisións. Esa transformación digital que ten que ter sempre un porqué. Non é que agora veñen os fondos Next Generation, que o 28% están focalizados na transformación digital dos nosos negocios, logo teremos oportunidade dende o IGAPE de falarnos de como sacar proveito deles e demais, pero as claves son sempre partindo das claves dos nosos negocios. Aterrizando ya en las jornadas, contamos hoy con la inestimable participación de Josep Piqué, de experiencia contrastada, doctor en Ciencias Económicas y de Administración de Empresa, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, es ministro de las carteras de Ciencia, Tecnología, Industria y Asuntos Exteriores y que he participado en un montón de asociaciones y contribuye generosamente con su experiencia en un montón de proyectos con ánimo y sin ánimo de lucro.
Luego contaremos también con 2 mesas de debate con líderes de transformación digital e innovación en sus empresas que nos dirán dónde poner el foco, ¿no? O en su experiencia, o qué problemas o qué retos y oportunidades pues, están encontrando en los proyectos de transformación. Así que, bueno, yo por mi parte, daros las gracias una vez más por vuestro tiempo, tanto los que estáis aquí hoy como los que estáis en streaming desde vuestras oficinas o hogares. Sin más, doy paso a la ponencia de cómo adaptamos las empresas al entorno pospandemia que nos viene, a cargo de Josep Piqué. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Esto? Muchas gracias. Buenos días a todos. Esto de llevar el micrófono así, más las gafas, más la mascarilla, a veces resulta un poco complicado. Yo, con su permiso, voy a hablar sin mascarilla. Creo que, además, guardo suficientemente la distancia social como para que se me permita. Pues muchas gracias de entrada por la invitación a estas jornadas tecnológicas, que creo que son absolutamente oportunas y pertinentes, porque estamos viviendo, lo que voy a decir es un tópico, ¿no? Pero estamos viviendo una auténtica revolución que lo está cambiando todo. Nuestra manera de comprar y de consumir, nuestra manera de producir y de vender, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de ver el mundo. Lo está cambiando absolutamente todo. Y creo, por lo tanto, dedicarle una mañana a reflexionar sobre lo que está pasando y cómo nos adaptamos desde el punto de vista de las empresas a esta nueva realidad, pues tiene todo el sentido. Yo, desde luego, no voy a pretender, sería una pretensión fútil, vana por mi parte, hablarles de lo que ustedes saben mucho mejor que yo, que es sobre tecnología, ¿no? Y sobre tecnologías digitales en particular. Pero sí que creo que les puede ser de utilidad, y eso es lo que voy a intentar, hacer alguna reflexión sobre el entorno global. Tanto desde un punto de vista geopolítico, están pasando también muchas cosas y de forma vertiginosa, como desde un punto de vista económico y las consecuencias que eso pueda tener y tiene sobre los comportamientos empresariales en el marco de dos grandes transformaciones que forman parte ya también de los contenidos de la política económica y, en particular, de la política económica en los diferentes países europeos y, por lo tanto, también en el nuestro. Me refiero a la revolución digital y a la transición ecológica, ¿no? La transición energética y medioambiental, que también va vertiginosa y que nos obliga a todos a muchas adaptaciones, a muchas transformaciones, a muchos cambios que tenemos que incorporar a nuestros comportamientos empresariales pues, muy rápidamente y, además, todos los días. Empezando por el escenario geopolítico. A lo mejor les va a parecer que lo que voy a hablar tiene poco que ver con unas jornadas tecnológicas, pero creo que no. Creo que puede dibujar un contexto que también puede ser de utilidad para entender un poco mejor todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque a veces es muy difícil seguirlo. Yo, que soy un apasionado de la geopolítica y he escrito un par de libros sobre ello y muchísimos artículos y de muchas conferencias, tengo la necesidad de estudiar todos los días, porque todos los días pasan cosas y todos los días hay cambios y cosas que te obligan a repensar, ¿no? A reformular el mensaje que intentas transmitir. Pero voy a intentar ser sintético, quedarme solo en las grandes líneas y no perderme en la cotidianidad de todos los días, ¿no? Pero sí que creo que les puede ser, insisto, de utilidad. Por hacer un poquito de historia muy rápida, para no alargarme en exceso, porque creo que tengo en torno a unos 45 minutos.
Yo ya tengo una cierta edad, ¿no? Y una cierta trayectoria detrás. Y el escenario geopolítico que yo he vivido con mayor intensidad fue el que vivimos en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y que todos llamábamos la Guerra Fría. Es un escenario que empieza cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y los vencedores de la misma, los derrotados son los fascismos en general, los vencedores de la misma, que eran aliados, inmediatamente o incluso un poco antes ya de terminar la guerra, pues se empiezan a manifestar como auténticos adversarios, adversarios sistémicos, adversarios holísticos, o sea, adversarios en prácticamente todas las facetas de la vida. Adversarios desde el punto de vista político, porque enfrentábamos a un modelo basado en la democracia liberal y otro basado en lo que entonces se llamaban las dictaduras del proletariado. También adversarios en la manera de organizar nuestra economía, economías de libre mercado con iniciativa privada y derecho a la propiedad, y economías planificadas centralmente y con los medios de producción pues, de propiedad pública. Y también desde el punto de vista social, sociedades abiertas en las que la libertad y la defensa de la igualdad y la dignidad de los individuos y su capacidad de enfrentarse a posibles abusos y arbitrariedades desde el poder, lo que Popper llamaría una sociedad abierta, y sociedades controladas totalitariamente por el poder político y con una clara preponderancia de lo colectivo expresada a través del poder sobre lo individual. Eso también suponía una visión del entorno internacional completamente distinta. Una visión basada en la cooperación, en el multilateralismo, en el libre comercio, lo que llamábamos el orden liberal internacional, y otra visión completamente distinta, basada en la difusión de lo que se llamaba el internacionalismo proletario y, por lo tanto, pues, hablábamos efectivamente de un enfrentamiento sistémico, encabezado por dos grandes potencias que configuraban a su vez dos grandes bloques. El bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, y el bloque encabezado por la Unión Soviética. Esto, bueno, pues nos parecía a los que vivíamos aquello que iba a ser permanente en el tiempo. Perdón. Como se basaba esa división entre bloques en un concepto geopolítico que llamábamos el equilibrio del terror, pues creíamos que ese equilibrio determinaba una especie de empate permanente que había cristalizado y con el cual teníamos que convivir en todo nuestro horizonte vital, pero también en el de nuestros hijos o de nuestros nietos, ¿no? ¿Y por qué se llamaba equilibrio del terror? Porque ambas partes, la respuesta es porque ambas partes disponían del arma nuclear y, por lo tanto, con la capacidad de destruir al adversario, de tal forma que el eventual agresor o incluso el eventual ganador de un enfrentamiento bélico hasta sus últimas consecuencias, pues iba también a ser el perdedor, porque los costes eran tan inasumibles como, por ejemplo, la destrucción del propio planeta. Y por eso era un equilibrio basado en el terror y en la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Eso evitó lo que los politólogos llaman la trampa de Tucídides. Saben ustedes que Tucídides fue un gran historiador clásico griego, el fundador de la historiografía moderna, que escribió sobre las guerras del Peloponeso, entre Atenas y Esparta. Y la tesis de Tucídides era que cuando hay una potencia establecida y una potencia emergente que le disputa la hegemonía, al final el enfrentamiento es inevitable. Bien, la historia está llena de ejemplos de que se cumple la trampa. Y probablemente ahora estemos de nuevo ante la posibilidad de una nueva trampa de Tucídides. No entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino entre Estados Unidos y China más Rusia. Bien, ahora hablaré de eso. Pero en este caso, pues la trampa de Tucídides nos llevaba a la desaparición incluso como género, ¿no? Como género humano. Y por lo tanto, bueno, pues a pesar de que tuvimos crisis muy serias, las dos más importantes fueron la crisis de los misiles en Cuba
y después ya en los años 70 la crisis que llamábamos de los euromisiles en el propio territorio europeo, pues nunca llegó el enfrentamiento hasta sus últimas consecuencias. Pero en todo lo demás, el enfrentamiento, como hemos dicho, era total. Y además también bélico, pero a través de conflictos, voy a utilizar una terminología estadística, proxy. Había conflictos en el sudeste asiático, en Oriente Medio, en África, en Europa, en América Central o en América del Sur, conflictos basados en esa lógica de enfrentamiento entre bloques, pero que estaban localizados geográficamente y que a veces provocaban pues, cambios de bando, cambios en los que un viejo marxista llamaría la correlación de fuerzas, pero no afectaban sustancialmente esta situación de empate. Bien, al final, como tantas y tantas cosas en la historia y tantas veces, ¿no? Cualquier tipo de predicción tiene que acogerse con mucha cautela, ¿no? Porque la probabilidad de equivocarse es muy grande. Y de hecho, fíjense ustedes que las cosas importantes que han sucedido en los últimos tiempos, desde la crisis del 2008, los atentados del 2001, la pandemia o la caída de Berlín antes, pues nos cogieron a todos por sorpresa. Y hemos tenido que adaptarnos a la situación, ¿no? Pues bien, una de esas sorpresas fue que esa Guerra Fría, que parecía que iba a durar eternamente, o por lo menos durante mucho tiempo, pues acabó relativamente pronto. Y si lo vemos desde una perspectiva histórica, fue un suspiro de la historia, ¿no? Apenas duró 4 décadas. Y poco más, pero no llegó a 5. Y bueno, la Guerra Fría terminó con una victoria estrepitosa de Occidente por la inanición y la incapacidad de seguir el ritmo por parte del adversario. Esto lo vimos con toda claridad un mes de noviembre del año 89, cuando cae el muro de Berlín. Y al poco, ahora en estas Navidades se van a cumplir 30 años, ¿no? En las Navidades del año 91 colapsa la Unión Soviética y se subdivide nada menos que en 15 estados soberanos. Y por lo tanto el bloque llamado oriental o el bloque soviético pues se desmorona. Y Occidente bueno, pues gana sin ningún tipo de reserva y a partir de ahí parecía que se iba a configurar un nuevo orden, que ya no iba a ser bipolar, sino que iba a ser unipolar, que iba a estar basado en una única superpotencia, los Estados Unidos, que por lo tanto iban a tener la capacidad de generalizar su modelo en el conjunto del planeta, extender la democracia, extender la economía de mercado, extender la sociedad abierta, con unas reglas internacionales basadas en las instituciones creadas por Occidente a partir de Bretton Woods, ¿no? Y de los años y del final de la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, pues, configuraba un periodo que algunos llegaron a calificar del fin de la historia. ¿Fin de la historia por qué? Bueno, pues porque si la democracia se extendía, la economía de libre mercado se extendía, la noción de libertad en las relaciones sociales se convertía en básica, los conflictos se iban a dirimir pacíficamente. Y por lo tanto la historia, desde el punto de vista convencional, que no es otra cosa que la historia de los conflictos por el poder, pues había terminado. Esta especie de Arcadia feliz, unipolar y benefactora, pues también duró muy poco. Duró muy poco porque pronto descubrimos que ese nuevo orden, ese pretendido nuevo orden, tenía enemigos y adversarios. Y me explico. Lo vimos con claridad un 11 de septiembre, ahora hemos conmemorado los 20 años, ¿no? Un 11 de septiembre del año 2001, cuando un grupo terrorista internacional, Al-Qaeda, atenta directamente contra el territorio continental de Estados Unidos por primera vez en la historia de Estados Unidos. De ahí el shock, ¿no? El trauma que supusieron los atentados del 11 de septiembre. Pero es que además fueron unos atentados terriblemente simbólicos. Los terroristas son muy malos, ¿no? Pero no son tontos. Y eligieron sus objetivos
de una manera palmaria. ¿Qué mejor símbolo del orgulloso capitalismo norteamericano que las Torres Gemelas de Nueva York? ¿O qué expresión más clara del poder militar de Estados Unidos que el Pentágono? ¿O qué expresión más clara de su poder político que el Capitolio? Pues eran los tres objetivos. Dos, lamentablemente, se cumplieron, ¿no? El tercero no, porque los pasajeros del vuelo hicieron estrellar la aeronave en Pensilvania antes de alcanzar su objetivo, ¿no? Pero efectivamente fue un golpe muy duro, ¿no?, que desencadenó lo que se llamó la guerra global contra el terror y que llevó a Estados Unidos a implicarse en conflictos muy serios que, como ahora todos sabemos, 20 años después, pues han terminado mal. Estoy hablando de Irak, estoy hablando de Afganistán, por poner dos ejemplos bien claros. Y bueno, ahí vimos que había enemigos que querían destruir frontalmente ese nuevo orden. Pero eso no es lo más importante. Una vez destilas, ¿no?, una vez observas con cierta distancia lo que ha pasado, lo más importante es que la caída del muro de Berlín y la victoria de Occidente genera una gran paradoja. La paradoja es que la victoria de Occidente marca el inicio del proceso de desoccidentalización del planeta más vertiginoso que nos hubiéramos podido imaginar jamás. Hoy el mundo ya es postoccidental y el peso de lo que no es Occidente es cada vez mayor y el peso de Occidente es cada vez menor, como vemos todos los días. Y eso también se refleja visualmente en la aparentemente imparable ascensión de China. China hace 30 años pues era un país misérrimo que estaba luchando a través de las reformas de Deng Xiaoping después del periodo de Mao, pues estaba intentando crecer y generar algo de mayor bienestar al conjunto de sus ciudadanos, un país inmenso, un país con 1.300 millones de habitantes y que tenía enormes problemas internos, ¿no? Y por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, de escaso interés. Como ya tenía también escaso interés, pues una Rusia frustrada, fracasada, después del colapso de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, pues resulta que esa China que no generaba ningún tipo de, digamos, de preocupación básica, pues ha acabado convirtiéndose no solo en la preocupación básica, sino que diría casi en la obsesión por parte de Estados Unidos, que ha identificado claramente a China como su gran adversario sistémico, de nuevo, en este siglo XXI. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, esto es producto de dos tendencias. Una, un repliegue norteamericano del mundo, clarísimo, producto del cansancio de la sociedad norteamericana de que Estados Unidos haya sido el gendarme global, ¿no?, que haya sido la potencia indispensable, que decía Madeleine Albright, en cualquier conflicto, y que le ha llevado a intervenir militarmente en muchas zonas del planeta y particularmente en Oriente Medio. El resultado de esas intervenciones ha sido un fracaso, por muchas razones. Podemos hablar en otro momento de eso cuando corresponda, ¿no? Probablemente hay una razón que no me resisto a decir, y es que los occidentales solemos pensar que los demás piensan como pensamos nosotros. Y eso no es así. El resto del mundo no ha vivido la Ilustración ni el siglo de las luces, ni ha vivido las revoluciones burguesas, ni ha vivido las primeras revoluciones industriales, ¿no? Y nuestra manera de ver el mundo, basada en la dignidad de la persona y en su libertad y en la igualdad de oportunidades y derechos, pues no se corresponde con la cultura y la civilización de los países no occidentales, que tienen unos referentes culturales completamente distintos. En el caso de China, mucho más basados en el confucianismo que no en la Ilustración. Bueno, el caso es que Estados Unidos está claramente en repliegue y está concentrando su mirada y sus esfuerzos
en contener a China, en contener el expansionismo de China para evitar que China pueda sustituirle en ese papel de gran superpotencia hegemónica del planeta a lo largo del presente siglo. Y eso se corresponde, en paralelo, con la propia evolución de China desde el punto de vista no solo económico, sino también político, geopolítico y estratégico y tecnológico. Porque los grandes cambios en el escenario global siempre han tenido en la base la búsqueda de la superioridad tecnológica, porque la superioridad tecnológica comporta a su vez la superioridad militar. Y eso es así desde la Edad de Piedra, que se llama así porque la tecnología fundamental era esa, ¿no? Como después lo fue en las llamadas edades de los metales, pues la edad del hierro o la edad del bronce. ¿Por qué hablo en estos términos? Un poquito de historia de China. China, que como cultura tiene unos 6.000 años, como sujeto político tiene 23 siglos. Desde el siglo III a.C., China ha sido un sujeto político identificable y que ha tenido continuidad en el tiempo. Han variado las dinastías, incluso dos de ellas pues, proceden de invasiones en territorio chino. Primero los mongoles, luego los manchúes, ¿no? Pero perdón, ese esquema de un régimen político que creía ser el imperio del centro, basado en dinastías a la cabeza de las cuales había un emperador que era considerado el hijo del cielo, pues bueno, tiene una larga trayectoria, incluso ahora, ¿no? Estamos ante una nueva dinastía, que es la del Partido Comunista, y ha aparecido un nuevo emperador, que se llama Xi Jinping, que tiene por delante pues, un horizonte temporal ya sin límites, a diferencia de lo que había establecido Deng Xiaoping, precisamente para evitar el culto a la personalidad de la época de Mao. Y, bueno, ¿por qué digo eso? Fíjense ustedes que digamos, cuando nace China, antes de Cristo, el equivalente occidental podría ser el Imperio Romano, ¿no? Nuestro Imperio Romano. Bueno, nuestro Imperio Romano, en la época de Trajano, que es la época de máximo esplendor, pues tenía una extensión y un número de habitantes prácticamente idéntico al que tenía entonces la propia China, el Imperio Chino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestro Imperio Romano, el de Occidente, desapareció en el siglo V y el Imperio Chino ha permanecido hasta el siglo XX. Hay una enorme continuidad. Por eso su perspectiva del tiempo también es distinta de la nuestra. Nosotros, los occidentales, tenemos la propensión a que todo sea fast. El fast track, el fast food, todo es fast. Todo lo queremos de forma inmediata. La perspectiva temporal de una cultura como la China es muy distinta, es más estratégica, es más de largo plazo, es más pausada, ¿no? El propio Deng Xiaoping, cuando inicia las reformas, pues dice aquello de analicemos los problemas con calma, acumulemos fuerzas, hagámonos fuertes, pero que no se nos note. Ya llegará nuestro momento. Y de ahí que propugnaran el ascenso pacífico, que propugnaran que su crecimiento jamás iba a ser un riesgo ni una amenaza para nadie, y eso hizo que Occidente pues, se lo acabara creyendo y haya aceptado la evolución de China hasta que finalmente ha observado que el objetivo fundamental de China es precisamente sustituir a Occidente como hegemón, ¿no? como poder hegemónico. ¿Qué ha pasado? Voy a acelerar, porque si no, estos temas son tan apasionantes para mí que tengo cierta propensión a enrollarme. Esa superioridad, esa continuidad en el tiempo de China les llevó a pensar con razón que su poder era hegemónico en el mundo.
De hecho, ellos mismos se llaman Imperio del Centro, que es lo que China significa en chino, mandarín. El resto de los estados alrededor eran estados vasallos o tributarios y el resto del mundo éramos bárbaros, ¿no? Y eso se basaba también en la superioridad tecnológica. No es ninguna casualidad que la pólvora o la brújula sean inventos chinos. También los espaguetis, por cierto, aunque a los italianos no les guste eso. Pero desde el punto de vista militar, las grandes transformaciones tecnológicas han venido de la propia China. Eso fue así hasta el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque Occidente, empezando por Inglaterra y luego el resto de Europa occidental y luego Estados Unidos, también Japón, que asumió la revolución industrial después de la restauración Meiji en 1868, pues hacen sus revoluciones industriales, generan grandes incrementos de productividad y de capacidad de crecimiento y, por lo tanto, también generan superioridad militar. Y eso se refleja a partir de mediados del XIX, cuando las potencias occidentales empiezan a imponer a China sus reglas. Abrir los puertos al comercio internacional, tener que abrir su gran mercado a los bienes y productos occidentales y muchas veces también a través de la guerra. Las dos guerras del opio, infamantes por cierto, pues son un buen ejemplo, pero también la invasión japonesa de Manchuria, ¿no? Y a partir de ahí, desde mediados del XIX, empieza lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, que es la tener que subordinarse a las potencias extranjeras por primera vez en su larguísima historia. Y bueno, eso perdura en el tiempo, se hace patente pues, durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, empieza a acabar a mediados del XX, un siglo después, un siglo de humillación, ¿no? Y acaba a mediados del XX porque después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil China que ganan los comunistas, pues se implanta la República Popular en 1949. Bien. Y ahí empieza la recuperación de China, primero de su soberanía, que había perdido, y luego a partir de finales de siglo, principios de finales de siglo ya, empieza la recuperación de su capacidad de volver a ser hegemónicos, muy ligada a su capacidad de ser superiores tecnológicamente. La lección estaba muy bien aprendida. Perdimos la hegemonía y la soberanía por ser inferiores tecnológicamente. La única manera de recuperar ambas es a través de la superioridad tecnológica de nuevo. De ahí el enorme esfuerzo que China está haciendo en la revolución digital y en campos en los que, pues, en algunos casos, está tomando ventaja, como la inteligencia artificial, por supuesto las redes, 5G, y después el 6 y el 7 y lo que venga, ¿no? Temas como el blockchain, como el machine learning, como el cloud, como el big data. Porque China sabe que estando en la punta de esas tecnologías va a ser capaz también de recuperar esa hegemonía porque esas nuevas tecnologías van asociadas a la superioridad militar. Y en eso estamos. Y la idea es, algunos autores le han llamado a eso el maratón de los 100 años. La idea es que desde 1949, República Popular de China, al 2049, mediados del presente siglo, China le haya dado la vuelta al siglo de la humillación y haya vuelto a ser la gran superpotencia hegemónica. Eso ha sido percibido por Estados Unidos con claridad, pero no ahora. Ya lo vio Obama, que hablaba del pivote asiático de la política exterior norteamericana. Lo vio Trump a su manera, ¿no? Atravilaria y desmesurada y maleducada. Y desde luego lo ve Biden, que incluso muchas veces en contra de los intereses de sus aliados o ninguneándolos, como ha pasado en Afganistán,
pues ha concentrado ahora sus esfuerzos en contener el expansionismo de China, particularmente en el propio continente asiático. Eso explica el AUKUS. No sé si han oído ustedes hablar de eso, ¿no? Es ese acuerdo entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos para proporcionar submarinos de propulsión nuclear y muchas otras cosas a Australia. Pero hay otro ejemplo que es el Quad, que es un embrión de alianza cada vez más potente que puede acabar configurando una alianza indo-pacífica parecida a nuestra alianza atlántica entre Japón, Australia, India y Estados Unidos. Por eso ahora el principal concepto geopolítico ya no es el Asia-Pacífico, que decíamos hasta hace poco, sino el Indo-Pacífico, que es construir una especie de barrera de contención entre todos aquellos estados asiáticos, más Estados Unidos, para cercar de alguna manera la posibilidad de expansión internacional de China. Una expansión internacional que también es nueva, porque China siempre fue en la historia una potencia terrestre. Ahora China es una potencia aeronaval muy importante. Y en el espacio, y en el ciberespacio. Y eso solo lo puedes conseguir con la tecnología. Y bueno, eso explica muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y la presencia de China en África o en América Latina responde pues, a esa voluntad de proyección global, porque China sabe que solo puede ser una potencia global si se proyecta globalmente. Ese es un gran cambio, ¿no? Ese es un gran cambio. Y eso empieza por una especie de aplicación sui generis de la doctrina Monroe, que era aquella que decía América para los americanos. ¿Eso qué quería decir? Quería decir dos cosas. La primera, europeos, quitad vuestras sucias manos de América, porque América de alguna manera me corresponde a mí, que soy la potencia hegemónica. Y como sabéis, bien lo hicieron, ¿no? Los españoles lo sabemos muy bien en 1898 con Cuba y Puerto Rico. Pero ahora Asia es para los asiáticos en la concepción china. ¿Qué quiere decir dos cosas? De nuevo, norteamericanos, quitad vuestras sucias manos del continente porque el continente me corresponde a mí. Y por lo tanto, el objetivo es echar a Estados Unidos de Asia, porque esa es la manera de que Estados Unidos deje de ser una potencia global. Y de ahí todo lo que está pasando en el mar del sur de la China y todo lo que está pasando en el estrecho de Taiwán y en el acoso a Taiwán. Este es el gran juego del momento, enormemente peligroso, por otra parte, porque tiene un componente militar muy serio y un riesgo muy importante. Y vamos a ver ahí muchas tensiones. Pero ahí es donde está focalizada ahora la atención. Yo hace unos 25 años que llevo hablando de que el centro del mundo en este siglo iba a estar en el estrecho de Malaca. Cuando lo decía al principio, la primera pregunta, aparte de las miradas displicentes de mis interlocutores, la pregunta normal era ¿y dónde está el estrecho de Malaca? ¿No? Bueno, ahora yo creo que todos sabemos ya dónde está y la importancia estratégica que tiene eso. Y el temor de China a que se bloquee el estrecho de Malaca, porque eso, digamos, llevaría a la economía china al colapso, porque buena parte de los inputs y buena parte de los outputs pasan por el estrecho de Malaca. Pero al mismo tiempo, una capacidad de control del estrecho de Malaca por parte de China pues acabaría con la supremacía norteamericana en la región, pero también con economías como la japonesa o la coreana, que dependen también fundamentalmente del estrecho de Malaca. Y por eso China está desarrollando las nuevas rutas de la seda, que son rutas que lo que buscan es obviar el estrecho de Malaca para poder acceder al Índico y al resto del mundo sin necesidad de pasar por ahí. Y eso es, bueno, pues, por ejemplo, desde Myanmar poder llegar a Bangladesh, dos países aliados de China, o ahora desde Afganistán poder llegar por vía terrestre a Pakistán, gran aliada de China, y a los puertos de Pakistán, uno que se llama Gwadar, que está bajo control chino, que te permite acceder ya al Índico occidental.
y además por vía marítima, pues en una especie de operación que se llama el collar de perlas, pues controlar Sri Lanka, aislar a India, que es el gran enemigo histórico de China en la región, llegar a Pakistán, de Pakistán al continente africano y al canal de Suez a través del Mar Rojo y por lo tanto al Mediterráneo y por lo tanto al Atlántico. Bueno, todo eso es el gran juego del momento, ¿no? Y alguien ahora se puede preguntar, bueno, lleva usted ya un buen rato hablando, ¿no? Y todavía no ha salido la palabra Europa. Bien, además de Europa, tenemos que hablar de otros actores, ¿no? Porque se está configurando un nuevo mundo bipolar, con un enfrentamiento, insisto, sistémico, pero que es un mundo bipolar imperfecto. O sea, Rusia quiere jugar de nuevo su papel y lo está jugando. Turquía o Irán, o desde luego India, están jugando un papel cada vez más importante. De India tendremos que hablar mucho más de lo que estamos hablando. Y fíjense ustedes que en todos ellos hay un retorno de la historia. En el caso de Rusia, recuperar la influencia que ha tenido, digamos, en la época de los zares o en la época de la Unión Soviética. En el caso de Turquía, cada vez más, ¿no? El planteamiento de su política exterior es neo-otomana, recuperando la influencia que tuvo en su día el Imperio Otomano sobre Oriente Medio y sobre el norte de África. O en el caso de Irán, neopersa, con esa pretensión de Irán de llegar hasta el Mediterráneo, y lo están consiguiendo, por cierto, ¿no? Y en el caso de India, construyendo un nuevo proyecto nacional basado en el hinduismo, pero que le permita volver a tener la importancia que ha tenido históricamente. Bien, y Europa. Y si se quiere, además, América Latina, ¿no? Claro, Europa solo puede tener sentido y relevancia en este nuevo dibujo, ¿no?, que estamos viendo, si está unida. Los países europeos, por separado, somos cada vez más irrelevantes, incluida la propia Alemania, que es el más importante, ¿no? Y por lo tanto, la única posibilidad de Europa de jugar un rol significativo es a través de su integración y de la profundización de Europa como proyecto político. Y eso significa ir más allá de lo económico, porque Europa ya es un proyecto económico, incluso monetario, pero no es un proyecto político hasta que no construya de verdad una auténtica política exterior de seguridad y de defensa propias. Y ese es ahora uno de los grandes debates en Europa, que pasa también por la incorporación de Europa a las grandes tendencias, macrotendencias globales, que pasan por las tecnologías digitales, en las que llevamos pues muchos retrasos respecto a las dos grandes superpotencias. Aquí no tenemos grandes empresas tecnológicas, los norteamericanos y los chinos sí, ¿no? Y no estamos en la punta de lanza de los desarrollos de la inteligencia artificial. Pero es verdad que tenemos capacidad regulatoria, es verdad que tenemos, digamos, una formación digital en nuestra población muy considerable y que todavía podemos aspirar a jugar un cierto papel. Solo lo podemos jugar conjuntamente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque algunos hablan de, oye, ¿por qué no jugamos un papel equidistante o casi de intermediación, ¿no? Y la respuesta es, bueno, muy bien, una cosa es que Europa defienda sus propios intereses y busque su autonomía estratégica, pero la otra es que nos olvidemos de con quién estamos desde el punto de vista de los valores y de los principios. Y no hay ninguna duda de que estamos mucho más cerca de Estados Unidos que de la propia China. Todo esto se está debatiendo ahora, como sabéis, con profundidad. Y además se va a expresar muy claramente aquí en España, en Madrid, a finales de junio del año que viene, cuando se celebre la cumbre de la OTAN, en la que se tiene que definir el nuevo concepto estratégico para los próximos 10 años y, por lo tanto, el papel de la OTAN y de Europa en el nuevo escenario geopolítico. Bien, he intentado transmitirles eso para que situemos las cosas en su contexto y para darnos cuenta de que buena parte de esa pugna
esa pugna que puede acabar mal, pues es una pugna sobre el dominio y la hegemonía en la tecnología. Hago un salto y me voy a la economía, a la macro. Y evidentemente, bueno, pues tengo que hablar de los efectos de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, la pandemia, ¿qué ha significado? Bueno, la pandemia ha significado un doble shock. Los economistas llamamos shock de oferta y shock de demanda. Shock de oferta, ¿por qué? Perdón. Shock de oferta porque, producto de las restricciones enormes a la movilidad y a los confinamientos, pues dejamos de producir muchos bienes y servicios. Y sobre todo los menos asociados a las nuevas tecnologías. Y ese shock de oferta inevitablemente genera también un shock de demanda en la medida en que si produces menos, pues también remuneras menos a los factores productivos. Y por lo tanto la demanda también se resiente. ¿Qué han hecho los gobiernos? Los gobiernos han aplicado políticas de demanda. Es decir, vamos a intentar que el impacto sobre la demanda sea inferior al shock de oferta a base de gasto. Caray. Perdónenme ustedes que estoy saliendo de un episodio de salud un poco serio y todavía tengo algún que otro, voy bien, pero algún que otro estertor. Y a base de gasto complementando las rentas y por consiguiente con un incremento del gasto público, de los déficits y de la deuda espectaculares, como estamos viendo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que había que hacer eso, porque si no el impacto social hubiera sido terrorífico. O sea, nadie discute eso. Otra cosa es que veamos cómo vamos recuperando después la normalidad. Pero mientras tanto, esa ha sido efectivamente la respuesta. Que en algunos casos, como el caso de Europa y España dentro, pues hemos podido afrontar con ciertas garantías precisamente por estar en un proyecto como el europeo. Hablemos del caso de España. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si todo ese gasto y esa deuda la hubiéramos tenido que financiar acudiendo a los mercados internacionales, a solas. Pues probablemente no hubiéramos podido, porque no hubiéramos inspirado la confianza suficiente de poder devolver esas obligaciones. Y probablemente estaríamos en default. Pero, bueno, hay un Banco Central Europeo que se ha ido quedando con todas las emisiones de deuda. Y eso nos ha facilitado enormemente las cosas, porque además ha sido deuda muy bajo coste, incluso a veces con coste negativo. Y seguramente no lo hubiéramos podido resolver sin la aportación de fondos europeos muy importantes, que es lo que se está debatiendo ahora. Y probablemente no hubiéramos podido abordar todo eso sin la relajación de las condiciones del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. Bien, otras zonas del mundo no. Por ejemplo, América Latina no tiene esos instrumentos y por eso lo está pasando tan mal. Y es muy importante que América Latina no cambie de bando en el sentido de que a raíz de todo eso acaben cuajando regímenes políticos que cuestionan la pertenencia de América Latina a Occidente. Porque al final, por ejemplo, el indigenismo no es otra cosa que eso, que es intentar buscar la legitimidad de origen antes de la llegada de los occidentales. Bien, pero vuelvo a la economía. Entonces, políticas de demanda, monetarias y fiscales. Y eso permite abordar los problemas a corto plazo, pero tiene sus límites. Primero, porque no pueden ser indefinidas y hay que volver a la normalidad. Y en algún momento tendremos que tener una senda de vuelta a la estabilidad
presupuestaria. Nos lo van a exigir, además, lógicamente, los que están poniendo el dinero nos lo van a exigir. Y luego, desde el punto de vista monetario, pues es evidente que una política monetaria ultra expansiva de compra masiva e ilimitada de deuda pública, pues también tiene sus límites. Y eso lleva a poner el énfasis en las políticas desde el lado de la oferta. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa fundamentalmente reformas estructurales y mayor flexibilidad de los mercados, buscando lo que al final sustenta una economía a largo plazo, que no es otra cosa que la productividad. La competitividad de los países se basa en la productividad de sus factores productivos. Y eso no lo hacen las políticas de demanda, lo tienen que hacer las políticas de oferta. Y de ahí la relevancia de las reformas y de la flexibilidad, que es lo que nos está pidiendo Europa a los españoles estos días, incluso para podernos proporcionar los fondos del Next Generation European Union. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero la inexistencia de esas políticas de oferta y los desajustes entre oferta y demanda están llevando, además, a nivel global, no solo en España, a otros fenómenos que estamos viendo todos los días y que ponen en riesgo la recuperación. Porque es verdad que hay recuperación, entre otras cosas porque ha habido mucha demanda de consumo embalsada durante la pandemia. Las tasas de ahorro han crecido enormemente y ahora están saliendo a la luz. Y eso está generando, pues, un incremento muy, muy significativo de la demanda de productos, sobre todo. Pero se están encontrando con una oferta que tiene sus limitaciones, que no se adapta de manera inmediata a esos incrementos de demanda. Y eso explica la evolución de los precios energéticos, la evolución de los precios de las materias primas, la evolución y las restricciones en componentes de todo tipo. El ejemplo paradigmático son los microprocesadores, ¿no? Los microchips, o explica, pues, el incremento brutal del coste de transporte. Solo hace falta ver los precios de los fletes o lo que cuesta fletar un contenedor y lo que costaba antes de la pandemia. Y eso nos puede truncar la recuperación económica porque está generando inflación. De momento, podríamos pensar que es un incremento de los precios, que no es lo mismo que la inflación. La inflación es un crecimiento continuado y sostenido del nivel general de precios. Y eso se llega a eso cuando el incremento puntual de unos costes se traslada al conjunto del sistema, por ejemplo, elevando los costes salariales para adaptarse a esa subida de precios, generando una dinámica inflacionista que no conocíamos desde hace muchos años. Esos son los puntos de riesgo más notables que hoy tenemos todos, ese debate de si la inflación va a ser sostenible en el tiempo o es relativamente puntual, y sobre todo nos lleva al debate sobre las reformas estructurales y las políticas de oferta y productividad y competitividad, y nos lleva a ver cómo abordamos, mientras tanto, esos cuellos de botella tan claros que estamos viendo en el proceso productivo. Puedo poner el ejemplo de los microprocesadores, ¿no? Que afectan a un sector al que yo estoy muy vinculado por diversas razones, que es el sector de la automoción. ¿Qué ha pasado ahí? Fíjense ustedes. Como decisiones erróneas o perspectivas de corto plazo pueden ser, y eso nos vale para la reflexión de hoy, pueden ser tremendamente lesivas. El sector de la automoción, para reducir costes, hace muchos años ya, implantó las técnicas de lo que se llama el just-in-time, es decir, la reducción de los inventarios a cero, si es posible, precisamente para mejorar los costes por unidad de producto. Y ahora, eso, mientras funciona bien y las cadenas globales de valor funcionan bien, pues te pueden permitir que cualquier bien que nosotros, cualquier producto que ahora nosotros podamos estar consumiendo, pues pueda venir de cualquier lugar del mundo, cosa que en principio es buena, y que los componentes, los inputs para producir ese producto, a su vez, pueden venir de cualquier lugar del mundo. Y que esto se mueva, pues,
de manera libre, dinámica y fluida. Cuando se rompe en algún sitio esa cadena global de valor, te vienen los cuellos de botella que cuando estás produciendo just in time, pues te obligan a parar la producción, que es lo que le está pasando a la automoción. Piensen ustedes que el 80% del coste de un vehículo hoy es software. Los vehículos siguen llevando acero y caucho y todo lo que ustedes quieran, pero eso no es el coste fundamental. El coche es cada vez más un cúmulo de robots funcionando, ¿no? Y que dependen de los microprocesadores. Cuando viene la pandemia y cae brutalmente la producción y la demanda de automóviles, las grandes compañías automovilísticas cancelan sus contratos de suministro de microprocesadores porque no saben dónde meterlos, just in time. Y cuando viene la recuperación y aumenta la demanda de automóviles de nuevo, como está sucediendo ahora, pues quieren recuperar esos contratos. Pero se encuentran con un problemilla. Y es que, sin haber cambiado la producción de microprocesadores, buena parte de la demanda de los mismos se ha canalizado hacia la industria de los devices, de la telefonía móvil, de los ordenadores, en general de las tecnologías digitales, que precisamente por la pandemia han incrementado enormemente su demanda, porque todos utilizamos ahora pues, instrumentos con mucha mayor intensidad que antes de la pandemia, que se basan en la tecnología digital. Y claro, ¿cuál ha sido la respuesta de los ofertantes, de los productores? Tengo mis compromisos y los de usted no los puedo atender. Y además, para incrementar la oferta, el coste de entrada es altísimo, porque una cosa es diseñar los microprocesadores, que sabéis que se miden en términos de nanotecnología, ¿no? De una millonésima parte de milímetro. Son cada vez más pequeños y cada vez más potentes, cada vez más difíciles de producir y que requieren de unas inversiones ingentes. Y hemos concentrado la producción, precisamente por el esquema de cadena global de valor, en Asia, sobre todo en Taiwán. Y no es casualidad las tensiones en torno a Taiwán, pero también en Corea, también en Japón, también en China. Lo que pasa es que la demanda en China es mucho mayor que su oferta propia. Y por lo tanto China también está afectada por ese tema. Y se necesitan inversiones de decenas de miles de millones de euros para incrementar la producción. ¿Eso se puede producir? Sí, pero necesita tiempo. Y mientras tanto, vamos a estar con una escasez de microprocesadores que lleva a que, si cualquiera de ustedes hoy quiere cambiar de coche, pues el concesionario correspondiente le va a decir que tiene que esperar 7 meses, 8 meses, 9 meses. Y por eso se está incrementando el mercado de segunda mano, porque la gente no quiere esperar tanto tiempo si quiere cambiar de coche. Y el mercado de segunda mano ha subido sus precios ya en promedio en torno a un 20%, con el consiguiente impacto negativo sobre el medio ambiente, porque son coches que emiten muchos más gases de efecto invernadero que los que ahora pues, se podrían producir con tecnologías híbridas o eléctricas o en el futuro con el hidrógeno. Bueno, es un magnífico ejemplo de todo lo que estoy intentando transmitir, porque hemos visto la vulnerabilidad de las cadenas globales de valor. No solo desde el punto de vista de componentes para la producción, sino de aspectos básicos como los sanitarios. Descubrimos de manera, digamos, casi chocante que no teníamos capacidad de producir a corto plazo las mascarillas que necesitábamos o los respiradores. Y eso ha vuelto el debate hacia la relocalización de determinadas actividades productivas y ha vuelto el debate a la necesidad de disponer de inventarios estratégicos, aunque eso suponga un extra coste a corto plazo, pero que ante situaciones de crisis te puede permitir abordarlas con mayores garantías. Eso puede llevar a lo que los anglosajones llaman un decoupling,
desacoplamiento de las cadenas globales de valor y, por lo tanto, también un desacoplamiento entre el mundo occidental y el mundo encabezado por China. Una especie de, digamos, de divorcio, que en la época de la Guerra Fría era prácticamente total. Eran dos mundos que apenas se relacionaban entre sí y que se definían por un concepto que llamábamos la coexistencia pacífica. Como no me puedo enfrentar porque saldría perdiendo también, pues me limito a reconocer que la otra parte existe, pero no había ósmosis entre esos dos mundos. Los contactos eran mínimos. Bueno, ahora no puede ser así. El entrelazamiento de las cadenas de valor es tal que no va a haber un decoupling como el que vivimos entonces, pero algo de eso va a haber. De hecho, algo de eso está habiendo ya. Y un mundo se va a regir con sus propias reglas, las occidentales, y otro mundo se va a regir con las reglas que definen regímenes autoritarios como el de China o el de Rusia. Es cierto, en cualquier caso, que ante problemas globales que no conocen ni de fronteras, ni de estados, ni de sistemas, la única manera de abordarlos es a través de la cooperación global. ¿Cómo se puede combatir una pandemia o el terrorismo internacional o la lucha contra el medio ambiente si no estamos todos ahí? Porque los gases de efecto invernadero no conocen fronteras, ¿no? Y por tanto tendremos que ver cómo gestionamos y cómo coexisten esas tendencias hacia el decoupling y las necesarias cooperaciones globales que se derivan de los problemas globales. Bien, voy terminando. ¿Cómo impacta todo eso en las estrategias empresariales? Bueno, pues desde muchos puntos de vista, desde luego una reflexión sobre la necesidad de encontrar y fortalecer la relación con proveedores estratégicos, de pensar que todo esto no lo podemos abordar sin alianzas, porque no podemos pensar que cada empresa puede afrontar esas cosas por sí sola. Por lo tanto, vamos a un mundo en el que cada vez más tendremos que establecer alianzas sólidas, identificación de proveedores estratégicos, identificación de clientes estratégicos y actuar en consecuencia. Y en el mundo de la tecnología digital es evidente. O es que alguien piensa que uno de los grandes riesgos que estamos corriendo todos, que se llama la ciberseguridad, cada empresa puede abordarla por sí mismo. Necesitamos alianzas y hacer cosas conjuntamente. Yo creo que este es uno de los temas que probablemente después van a aflorar cuando tengamos el coloquio entre las diferentes empresas y los diferentes actores en el mundo digital, ¿no? Y hay una afirmación obvia. O somos digitales o el mercado nos va a triturar, ¿no? O vamos a desaparecer. No hay alternativa a eso. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues ser muy conscientes del papel de la inteligencia artificial y todos los desarrollos alrededor. Todo eso ha venido para quedarse y de qué manera, incluido el blockchain, que es un proceso de desintermediación que va a tener consecuencias formidables. Pensad en las criptomonedas y si eso se generalizara, pues el papel de los bancos centrales queda completamente diluido y la capacidad de los estados de controlar su propia política monetaria pues queda completamente diluida. Pero voy a cosas más concretas. ¿Qué hacemos con los notarios y con los registradores de la propiedad, ¿no? O sea, a través de eso hay un proceso de desintermediación entre oferta y demanda clarísimo, ¿no? Por tanto, eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Otra cosa que hay que meterse en la cabeza. La gran materia prima del momento son los datos. El petróleo del siglo XXI, ¿no? Y sobre los datos y el Big Data y la nube, ¿no? Pues podemos hablar muchísimo tiempo. Ustedes, desde luego, muchísimo más que yo, pero saben mucho más que yo de esto. Pero les quiero llevar a un punto importante, ¿no? Que es a un debate ético y sobre los valores. Y me explico. Y ahí el papel de Europa como regulador puede ser, y de hecho lo es ya,
muy relevante, ¿no? Protegiendo el derecho a la intimidad y a la privacidad y a tener claro de quién son los datos. Porque si preguntamos en esta sala, que todos somos, entiendo, europeos, de quién son los datos, la respuesta es obvia. Los datos son propiedad de quienes generamos esos datos. Y por lo tanto tengo derecho a que se gestionen adecuadamente, de saber cómo se utilizan y de tener derecho a mi intimidad y a mi privacidad. Si preguntamos a un norteamericano, probablemente la respuesta sería similar, pero no es así. Los datos en la sociedad norteamericana, también en la nuestra, por derivación, porque no tenemos grandes empresas tecnológicas, son de las empresas, no son. Son utilizados por las empresas tecnológicas, que basan su modelo de negocio en algo que no es estrictamente suyo. Pero todos sabemos ahí, y estos días viendo el debate sobre Facebook, ¿no? Pues que estamos hablando de algo de tremenda actualidad. Si le preguntamos a un chino de quién son los datos, en el hipotético caso de que entienda la pregunta, la respuesta sería: es que no sé por qué me lo preguntan. Los datos son del poder, porque lo colectivo está por encima de lo individual. Y el poder ya sabrá cómo tiene que utilizar esos datos. Lo malo es que esos datos se pueden utilizar, como se están utilizando, para controlar totalitariamente la sociedad, como está sucediendo con toda claridad en China o en Rusia. Y estamos viendo cómo a raíz de eso, el mundo de Internet, que creíamos que iba a ser un instrumento para la libertad, porque permitía acceder a la información de manera, digamos, asequible y generalizada, pues se está convirtiendo en un instrumento de dominación, en la medida en que estamos viendo que es compartimentable. Y el debate sobre los datos es un debate evidente, ¿no? Otra cosa es que vamos a tener que vivir de la gestión de los mismos, y las empresas, desde luego. Unas empresas que no sepan identificar claramente, a partir de los datos, cuáles son las preferencias de su demanda, pues el mercado se encargará de hacerlas desaparecer, ¿no? Por tanto, lo que hoy aquí se va a hablar y se va a debatir, pues tiene una importancia enorme para el futuro de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso nos lleva, pues, desde el I+D a la protección contra los ciberataques, pues a eso que decía antes. Hay que buscar alianzas, hay que juntar esfuerzos, hay que formular esquemas colaborativos, porque las empresas, cada una por sí mismas, pues no lo pueden abordar en solitario. La revolución digital es uno de los dos grandes ejes sobre los que se está moviendo, por lo tanto, el mundo, y que son el principal leitmotiv de los fondos europeos. Los fondos europeos tienen que utilizarse para adaptarse a las tecnologías digitales y tienen que utilizarse para el segundo eje, que es el cambio climático y la descarbonización de la economía. Y esos son los dos elementos fundamentales. Y hay que tener muy presente que los fondos europeos no son para gastar, no son para ganar espacio fiscal y poder financiar el gasto y la deuda, sino que son para invertir. Y son, por lo tanto, para transformar nuestro sistema productivo en esas dos líneas. Y nos van a librar esos fondos a medida que esos proyectos se vayan materializando. Y eso es algo que hay que tener en la cabeza, no son maná. Aunque vengan en forma de transferencias, no son un maná que cae del cielo. Están condicionados. Y están condicionados precisamente a eso, ¿no? El reto de la descarbonización, pues es un reto enorme que requiere de enormes inversiones, porque hay que cambiar el mix de generación energética. Y como estamos viendo todos los días, esto fácil no es. Fácil no es. Y barato tampoco. Y por tanto hay que asumir las consecuencias de todo ello. Y eso me permite terminar ya, porque creo que ya me toca, con un comentario también muy pertinente desde el punto de vista de las estrategias empresariales, que es la presión de la demanda
sobre todo el segundo aspecto. Todos sabemos que hace años se desarrolló el concepto de responsabilidad social corporativa. Bueno, eso está muy bien, pero ya está superado por las circunstancias. Ahora hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible o hablamos de lo que en terminología anglosajona se llama el ESG, ¿no? Environment, Sustainability, Governance. Medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Y cada vez más los demandantes, incluidos los grandes fondos de inversión que suelen ser los propietarios de las grandes empresas en cualquier lugar del mundo, incluido España, pues cada vez más focalizan sus inversiones y sus demandas concretas hacia aquellas empresas que cumplen con los estándares ligados al ESG. Y quien no los siga, porque considera que son un capricho pasajero, pues se va a encontrar con que la demanda les va a castigar y que los mercados financieros no les van a financiar. Y por tanto no estamos hablando solo de una especie de moda pasajera, sino de algo sustancial que tenemos también que introducir en los mecanismos de toma de decisiones en el seno de nuestras empresas. Y eso obliga también a cambios en el governance, a cambios organizativos. Y obliga a repensar el papel del CEO, por ejemplo, ¿no? Todo esto forma parte de un cambio cultural que tiene que impregnar el conjunto de la empresa, pero que no es creíble ni es sólido, sino parte desde arriba, que lo tiene que asumir con todas sus consecuencias y con honestidad y sinceridad, y transmitir eso al conjunto de la organización y cambiar, por lo tanto, la cultura de los comportamientos, entre ellos hacia las alianzas y los mecanismos más colaborativos. Allí el papel de las administraciones públicas también es fundamental y, por tanto, pues no es algo que afecte solo al sector privado, sino que nos lleva también a la necesidad de profundizar en los esquemas de colaboración público-privada sobre los cuales buena parte de nuestro futuro se tiene que fundamentar. Creo que le he puesto suficientes ideas encima de la mesa y en esta sala como para que ahora sobre esas bases pues, se pueda debatir y desde luego pues, aprender. Yo personalmente estoy seguro que escuchándolos ahora voy a aprender muchísimo, entre otras cosas porque de muchos de estos temas saben ustedes más que yo, pero no es un ejercicio inútil, ¿no? ni un ejercicio bueno, pues que puede servir para enriquecernos cada uno de nosotros intelectualmente. Es que estamos hablando de aspectos vitales para nuestra propia supervivencia como empresas, pero también, como he suscitado otro tipo de debates, pero también como sociedad libre frente a los adversarios que una sociedad libre y abierta tiene, no solo desde fuera, sino que desafortunadamente las sociedades occidentales también tenemos dentro. Estoy hablando de los populismos de diferente signo, que están cuestionando nuestros valores y nuestros principios, entre ellos, en términos políticos, la división de poderes o la independencia del poder judicial, que están en la base de nuestro modelo de convivencia. Pero sobre eso debería volver a empezar y yo creo que eso sería abusar excesivamente de su paciencia. Muchas gracias. Gracias. Ben, pois benvidos. Noraboa. Noraboa porque acabamos de ter unha hora ben proveitosa. Gracias a Josep Piqué, que ten o seu apelido esa P de político de altura, dos que non se ven moita, da beleza de Galicia, este espazo de disfrute que, como acabamos de comprobar, podemos estar á vez traballando, pensando e disfrutando. Benvidos a estas xornadas técnicas
de R que nos van permitir falar do tema que se acaba de introducir tamén da importancia da tecnoloxía. Así que, benvidos á verdadeira Galiza profunda, que é a que está aquí. Vamos a continuar cunha mesa redonda na que imos ver algunhas das experiencias, das mellores experiencias e, sobre todo, dos retos que se nos están albiscando, que se nos están poñendo diante e que co coñecemento, coa aprendizaxe, con todo o que imos avanzando, adiantando, temos aínda por diante que conseguir. Estamos falando sempre de transición, da palabra transición, da transición digital. Eu creo que máis que transición haberá que falar xa de transformación. Estamos diante de unha transformación digital. Estamos diante, inmersos xa, nunha transformación ecolóxica. Estamos nunha transformación laboral. Pero, sobre todo iso débese a que temos que afrontar xa, sin máis remedio, unha transformación mental. Para iso, para facer a transformación mental, imos contar hoxe con algúns ponentes. Imos ter a Eduardo Aldao, ao que lle pido que, por favor, suba, que é director de innovación de Abanca. Estudou na Coruña Ciencias Empresariais e desde 1988 ten que ver o seu traballo, a súa profesión con isto do que nos vai falar hoxe. Imos ter a Beatriz Mato, que coñecemos todos, que foi conselleira de Traballo no 2009, de Medio Ambiente no 2015, e que é conselleira executiva de Greenalia. Imos ter connosco a Norberto Penedo, director de competitividade do IGAPE, home de Carballo, que está feliz de traballar na súa terra, que é un experto en Industria 4.0 e que está vencellado a diversas cousas do IGAPE, agora como director de competitividade, dende abril do 2011. E imos ter a Juan Redondo, director de Transformación Digital de Parfois, que é un experto en algo que desenvolveu con Euskaltel, os modelos predictivos, o Data Robot, e de algo da súa experiencia nos contará. E tamén contaremos con Isidro Fernández de la Calle, director de Empresas DR, que se fixo enxeñeiro de telecomunicación en Vigo e é profesor, director de másters e ten toda a experiencia que nos pode atraer desde unha das empresas punteiras de Galicia, e eu quería decir do mundo, que é R. Así que podemos empezar facendo unha especie de coloquio o máis aberto posible, como corresponde a unha sociedade occidental, aberto evidentemente, pero tamén un pouco seguindo aqueles puntos que nos parece que poden ser máis relevantes para toda a audiencia e para todos os que van a ter noticia deste acto. Como empecé citando a Eduardo Aldao, director de innovación de Abanca, eu querería preguntarlle, que nos dé algunhas claves de como está afrontando unha empresa como esta, a primeira entidade financeira de Galicia, con gran proxección fora de Galicia, que todos levamos prácticamente no peto, na banca móvil, e que, evidentemente, ten que estar afrontando retos moi grandes, tamén problemas, e quereríamos que nos contase un pouco onde están as claves do seu desenvolvemento tecnolóxico. Ese desenvolvemento tecnolóxico xa está en fase de cruceiro ou aínda queda moito que acelerar? Sí, hola, buenos días. Me gustaría hacer un poco historia de cómo hemos vivido la llegada del COVID, ¿no? Y cómo de alguna forma ha impactado en todos los procesos que teníamos en marcha en ese momento. Yo creo que la banca tenía la ventaja, digo la banca general española, en este momento de que ya había realizado muchas inversiones digitales antes de la llegada del COVID.
Eso lo que ha permitido es que de alguna forma pudiéramos o estuviéramos en posición de dar una respuesta razonable a todos nuestros clientes, ¿no? Pero nosotros lo que hemos vivido durante este momento, y pensando no en el hoy, o pensando en el hoy cómo vamos a resolver los problemas, sino pensando un poco a medio plazo, lo que hemos vivido durante este momento fueron como 3 fases. Una primera fase que le llamamos responder. ¿Por qué le llamamos responder? Porque de repente nos hemos encontrado con que una banca móvil, de la que hablabais antes, que tiene un consumo determinado, en 4 días se nos multiplicó por 4 el consumo, incluso por 5. Nos hemos encontrado con que, aunque afortunadamente teníamos a nuestros colaboradores, empleados, a casi todos digitalizados, todos tenían la posibilidad de movilidad, pues nos hemos encontrado de 1000 conexiones simultáneas a 4000 de la noche a la mañana, ¿no? Y no solo eso, sino un caudal de información por las redes también que se multiplicó por 100. Entonces, en esa primera fase que le llamamos responder, realmente lo que se trataba es de mantener la continuidad de negocio. Nuestro primer punto era cómo mantenemos la continuidad de negocio con todos estos altibajos que estamos sufriendo. Aquí las estrategias cloud que en su momento teníamos en marcha y que también tuvimos que tomar decisiones rápidamente de qué hacemos con el proxy, si lo llevamos a la nube, si compramos 5.000 máquinas más para soportar todo esto, creo que fueron la clave. La clave de esta primera fase a nivel tecnológico es tener estrategias suficientes como para poder abordar el llevar tus sistemas a la cloud y permitirte que en un momento determinado seas capaz de dar la potencia necesaria a todos tus clientes y no tener caídas, ¿no? Fijaros que hablaba de banca móvil, hablaba de conexión de nuestros clientes, no hablé, por ejemplo, de pagos. El sistema de medios de pago ha sido brutal, o sea, el cambio ha sido brutal de estar operando pues 400 transacciones por segundo, hemos pasado a estar operando 1000 transacciones por segundo. Lo cual también ha obligado a todos, no solo a nosotros. Aquí estamos involucrados también Visa, aquí está involucrado Mastercard, aquí están involucrados las telco, aquí está involucrado un poco todo el país tecnológico, por decirlo de alguna forma, que ha tenido que redimensionarse ante ese crecimiento o esa necesidad de mantener la continuidad de negocio. Luego hablamos ya de una segunda fase, ¿no? Una segunda fase que se plantea ya ante los retos nuevos que te van surgiendo, lo que tenemos es que ser ágiles en la implementación, ¿no? Yo creo que aquí la llegada de los métodos Agile, la llegada de plataformas digitales y la utilización de una cosa que antes comentabais, que era la cooperación, que es básica. La cooperación en estos momentos con empresas, con proveedores, es básica porque si no, no seríamos capaces ni de aprender ni de intentar resurgir más fuerte en este tramo que hemos tenido o en esta fase en la que estamos ahora de pandemia, ¿no? Yo creo que en esta segunda fase para nosotros el aprender y los acuerdos con terceros han sido la clave para poder superar la situación actual, ¿no? Y ahora estamos casi, por decirlo de alguna forma, en la tercera fase, que es incierta, porque ninguno sabemos lo que va a pasar, ni qué va a devenir el futuro, pero bueno, que lo que sí tenemos que hacer es prepararnos para una nueva normalidad, que no sabemos exactamente cuál es, pero la intuimos. Como decía antes el señor Piqué, pues hay cosas que han venido para quedarse. Esas las tenemos claras. Lo que no tenemos claro todavía es lo que está por venir, aunque sabemos que va a haber cosas que están por venir, ¿no? Y yo creo que aquí la reingeniería de procesos, el trabajar con los procesos pensando ya en modos ágiles, en modos digitales, tiene un papel principal, tiene un papel culminante. El saber cómo tus procesos los puedes rediseñar digitalmente, ¿no? Y más allá de la tecnología, que yo soy un tecnólogo, como todos muchos ya me conocéis, ¿no? Pero más allá de la tecnología, yo creo que también, mirando hacia adelante, yo creo que hay 3 cosas que han sido claves o que van a ser claves en este momento, ¿no? Una, ya lo comentábamos antes, es el tema de la utilización de la inteligencia artificial con sus limitaciones, que las tiene. No pensemos que inteligencia artificial es echar algo en un cubo y ya nos da toda la solución, ¿no?
la inteligencia artificial tiene sus limitaciones, ¿no? Otro punto muy importante ha sido la resiliencia, y va a ser la resiliencia. Va a ser la capacidad de adaptarse a los cambios que estamos sufriendo, de adaptarse rápidamente, o sea, resiliencia con agilidad, ¿no? Yo creo que esos van a ser los 3 puntos claves que vamos a tener pues, de aquí a no sé cuándo se solucionará este problema, ni sé cómo quedará este problema definitivamente. Pero si no contamos con esas 3 claves de resiliencia, agilidad y adaptación, va a ser muy complicado poder continuar en este mundo digital, ¿no? Antes de abrir el espectro, creo que hay una pregunta que está en la cabeza de todos y que me gustaría plantearte, que nos des alguna seguridad sobre la seguridad de los clientes, de las cuentas y de las empresas. Bueno, la ciberseguridad yo creo que es una de las cosas críticas. Claro, en un mundo digital lo que cabía esperar es que vamos a tener mucha más ataques digitales, ¿no? Ataques digitales por todas las partes. Ahora mismo lo que estamos viviendo es un ataque de phishing, de smishing, o sea, son ataques más contra los sistemas, más contra los procesos, de cómo están montados los sistemas. Son capaces bueno, lo que estamos viviendo ahora, son capaces de llamar a alguien, de que tú des todas tus claves, y una vez que tienes todas tus claves, entran con tu banca móvil o con tu banca electrónica y a partir de ahí lo tienen todo. Lo tienen todo hasta cierto punto, porque tú envías un SMS, pero luego te llaman y te dicen, oye, te enviaré un SMS, vas a tener un fraude, dímelo. Y la gente, generan estrés en la gente de forma que lo hay, ¿no? Aquí lo que estamos jugando básicamente son con varias cosas. Una, estamos aplicando inteligencia artificial para detectar patrones de comportamiento. Es una de las cosas principales en las que estamos trabajando ahora. El problema de esa tecnología o de esa metodología que estamos usando son los falsos positivos, ¿no? El aplicar mucha seguridad siempre provoca interrumpir la usabilidad o estropear la usabilidad que puedan tener nuestros clientes con su banca móvil, con su banca electrónica, con lo que queráis. Entonces, sí estamos, creo que todos los bancos, creo que toda la banca en general, no, creo no, sé que toda la banca en general está sufriendo muchos ataques. Ahora ya no son ataques tanto de ciberseguridad, sino que son ataques más de phishing o smishing, donde lo que hacen es atacar más al cliente para que sea capaz de dar todas sus claves y a partir de ahí, bueno, yo tengo todo el mundo abierto. Y yo os digo, estamos atacando con alertas tempranas de determinar patrones, de bloquear incluso transacciones que en algunos casos sabemos que en algunos casos son correctas, aunque el riesgo que conlleva esta transacción se bloquea. Entonces, a la respuesta de si podemos estar seguros, sí. Lo que tenemos es que tener claro que en un mundo digital ni nadie te pide tus claves por teléfono, si alguien te las pide no las des nunca, y que vamos a estar sujetos constantemente a todo tipo de fraude que se genere por redes sociales o temas sociales, y luego tener en cuenta que cada vez los cacos son más expertos. No estamos hablando de que te están poniendo un correo con cosas mal escritas, medio español, medio hispano, medio latino, sino que ahora están incluso llamando por teléfono y hablándote en gallego. No estamos pensando en que la ciberdelincuencia es cada vez más experta, ¿no? Recientemente decían que la ciberdelincuencia ahora mismo está moviendo más volumen de negocio de lo que era la droga, de lo que es el mundo de la droga, ¿no? Y bueno, y está ahí. Y con eso vamos a tener que convivir, vamos a tener que tener un periodo de transición, sin duda, mientras esta digitalización nos asiente mucho más. Y si vamos a tener la cuenta segura, yo creo que sí. Yo creo que la cuenta la tenéis 100% segura. Está moi ben ese anuncio que estades poñendo estes días no que compara, bueno, dar as claves como dar as chaves, non? Andar pola rúa, sacar as chaves do bolso, da casa ou do coche e entregalas a calquera descoñecido. Está moi ben. Ben, unha das transformacións que decía ao principio é a transformación ecolóxica. Beatriz Mato, que ademais de ter sido tanto tempo conselleira de Medio Ambiente, leva agora grandes responsabilidades en Greenalia, seguro que nos pode despexar algunhas interrogantes sobre este tema.
O primeiro que nos ven a todos a cabeza é se esta sostenibilidade na que estamos todos inmersos e empeñados, e que ademais sabemos que é a única solución que tería frear o dano que lle estamos causando ao planeta, se esta sostenibilidade é para as empresas unha oportunidade ou temos que conformarnos con que vai ser un coste. Máis que unha oportunidade, incluso eu diría que esa é unha obrigación, case unha obriga. Moitísimas gracias, Vilela. O primeiro de todo, permítame que lle dé as gracias a R pues por ter contado e invitar a esta empresa, a Greenalia, para contar a súa experiencia. Sempre unha oportunidade para nós presentarnos, así que moitísimas gracias a todos, en especial tamén ao equipo organizativo desta xornada, que hai que felicitala non só polo poder de convocatoria, sino mesmo tamén polo gran acerto que tivo en ter este privilexio de escoitar ao señor Piqué na súa intervención na que, pois máis alá da historia xeopolítica que eu non coñecía, evidentemente tamén como el, o que sí que coincido con ele en toda a súa apreciación sobre a situación digital, tecnolóxica digital e tecnolóxica tamén medioambiental. Eu creo que, por facer unha pequena reflexión en canto á situación que estamos a vivir neste momento, eu creo que estes sectores, tanto o tecnolóxico, o sector das telecomunicacións, como o sector das renovables, o sector enerxético, ten demostrado nestes últimos anos que o fixo moderadamente ben, por non decir moi ben, nunha época difícil como foi o COVID, que ten as súas consecuencias nesta crisis económica. Creo que soubimos estar á altura, non tivemos problemas nas nosas comunicacións, os nenos poideron estudiar dende as súas casas, hubo unha aposta decidida por manter todo o fluxo enerxético para que a industria, aínda que estivera pechado a actividade, outras actividades podera seguir en funcionamento. Eu creo que, poderíamos decir que houve sectores da nosa economía que foron importantes e que nos mantiveron a flote. Dous deles foron estos. Tamén outros, como o sector agroalimentario, que evidentemente fixo que chegaran os alimentos, o sector tamén biotecnolóxico, que fixo e puso en relevancia a importancia que ten ter próximo da nosa casa a produción, por exemplo, das vacunas. Greenalia foi quen, precisamente, como decía Eduardo na súa exposición, a banca de ter avanzado moito antes para que, cando chegou este momento, estivéramos preparados para continuar ca nosa aposta, non só para a sostenibilidade da que agora falarei, sino tamén mesmo por o desenvolvemento da nosa propia actividade, que, como saben todos vostedes, é unha empresa de enerxías renovables 100%, levamos as enerxías renovables no noso ADN e non só non quedamos quietos, non quedamos parados durante este período tan difícil e complexo que foi a crise sanitaria, sino que mesmo fomos un pouco máis alá. Creo que podemos presumir e decirlo con orgullo que é unha empresa galega a que a día de hoxe ten en tramitación formal no Ministerio os 5 parques de enerxía eólica marina flotante que están no noso país agora mesmo en tramitación. Non estou a falar de declaración de intención, sino de tramitación pura, porque tentamos desenvolver unha nova tecnoloxía vencelladas renovables, que é a eólica marina flotante, la que creemos que debemos de facer un impulso. Nos estamos comprometidos como empresa e esperamos que o país tamén o este. Eso por unha banda, eso o fixemos mesmo no período COVID, e mesmo tamén no período COVID fuimos quen de dar o salto a Estados Unidos e comprar para nós o primeiro parque de fotovoltaica de máis de 650 megavatios no estado de Texas recientemente, que eso fixo que esta empresa, tamén volvo a remarcar que é unha empresa galega, poidera diferenciarse do resto das empresas que están en enerxías renovables, das grandes utilities, porque somos a única que estamos presentes en 5 tecnoloxías. Estamos presentes en eólica marina flotante, como os decía, en Canarias, en eólica en tierra en Galicia, en biomasa, en fotovoltaica estamos en el sur, en Andalucía
y en Valencia, y ahora hemos incorporado la última tecnología que para nosotros parece que está en fase de investigación, pero no lo está, que es la del almacenamiento de energía, que en Estados Unidos vamos a desarrollar también 170 megavatios. Esto quiero decir que la empresa Greenalia ha continuado a lo largo de esta crisis, pero evidentemente lo ha hecho con el firme convencimiento de que teníamos que ser no respetuosos, sino escrupulosamente respetuosos, no solo con las leyes, sino también con el medio ambiente, es decir, tenemos que ser sostenibles. Para ello nosotros, y desde hace años, tenemos ya la estrategia que acaba precisamente este año, la tenemos que revisar, de sostenibilidad, una estrategia de sostenibilidad que tiene claramente unos objetivos marcados, que no me voy a extender, pero que obviamente pasan por seguir reduciendo las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, y también queríamos conseguir ser una empresa neutra en carbono, y ya lo hemos sido durante 2 años consecutivos. Este plan de sostenibilidad, y como decía el señor Piqué en su intervención, tiene que basarse sí o sí en los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, el environmental social governance tienen que ser los pilares sobre los que basamos todas nuestras decisiones. Para Greenalia la sostenibilidad no es una cosa de la directora de sostenibilidad, que a la sazón soy yo, es algo que de todos el equipo digamos que está inherente en cada una de nuestras actividades y también en cada una de las tomas de decisión. Y, de hecho, pues por poneros unos cuantos ejemplos de cómo estamos avanzando en esto de la sostenibilidad, deciros que recientemente se ha incorporado al Consejo de Administración el área y la responsabilidad de sostenibilidad con mi consejo, que es algo que es una de las recomendaciones de la CNMV. Estamos avanzando en nuestra estrategia de compliance, que no teníamos, pero que tenemos que seguir evolucionando en ella, pero ya estamos dando nuestros primeros pasos. También acabamos de elaborar ese mapa de riesgos necesarios de desde todas las perspectivas, no solo económicos, penales, sino también medioambientales. Un mapa de riesgos que no es una foto fija, y así lo entendemos nosotros, porque nos obliga ahora a diseñar pues, cuáles son las medidas que tenemos que hacer, o bien para adaptarnos a ellos, o bien para mitigarlos. Acabamos de aprobar también en el Consejo de Administración lo que son nuestros principios y valores en todas nuestras políticas, políticas de medio ambiente, política social, no las voy a decir absolutamente todas. En definitiva, basándonos en esos criterios de ESG, Greenalia está avanzando en sostenibilidad, y también lo hace por hacer un reconocimiento expreso al organizador de estas jornadas, del cual somos además clientes, y también del área tan importante que es la digitalización. También lo estamos haciendo en materia de digitalización. El equipo de digitalización pues, ha contado con bueno, una oportuna inversión, vamos a decir, durante los últimos 2 años de 2 millones de euros, precisamente para avanzar en esa seguridad que necesitamos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, para poder migrar bueno, pues toda nuestra arquitectura on-premise a la nube y hacerlo de una manera segura que nos permita estar en cualquier sitio del mundo y tener acceso a toda nuestra información, conocer en tiempo real cómo se están comportando nuestros parques eólicos que están en funcionamiento o cualquier infraestructura que tengamos en funcionamiento. Estamos intentando, y bueno, pues podemos presumir que en nuestras oficinas tenemos digitalizada toda nuestra documentación y queremos trabajar siendo una empresa 100% paperless, es decir, no tener papeles, peso a esto, que me he olvidado la tablet, la dejé en el coche, pero bueno, la próxima vez ya voy a hacer, para que no me rillan, 100% papeles fuera. Y, por supuesto, también avanzar en la seguridad con un plan director de ciberseguridad dentro de la empresa, que evidentemente bueno, pues lo estamos también trabajando. Y ya el último apunte, si me lo permiten, porque esta es la perspectiva desde cómo Greenalia está comprometida con la sostenibilidad. El último apunte, porque bueno, me toca directamente, o si cabe en estos momentos estoy especialmente sensible con esta situación, es cómo las empresas pueden o deben avanzar en la sostenibilidad. Evidentemente, más allá de los criterios ESG, yo creo que en este momento hay una oportunidad, sobre todo para la industria consumidora, la gran consumidora, y lo quiero dejar encima de la mesa porque nos está bueno, pues casi cambiando el modelo de negocio, y es los PPAs, que son los Power Purchase Agreement, que es la necesidad
que tenemos ahora de enfrentarnos a una volatilidad tan grande en el mercado energético, de tener unos costes por lo menos conocidos y seguros y bajos, que son los que ofrecen estos acuerdos entre la industria y entre los proveedores de energía. ¿Por qué digo que esto es una medida de sostenibilidad? Pues porque evidentemente este proveedor es un proveedor de energía verde, es una manera que tienen industrias que igual no están preparadas para hacer una inversión en renovables en este momento. Indirectamente, llegando a estos acuerdos, sí lo están haciendo. Estas industrias, además, van a mejorar sus indicadores de sostenibilidad porque están contribuyendo a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, más allá de su imagen reputacional como compañía a la hora de decir que todo el suministro de su energía viene de una energía verde. E me callo ya aquí, que si no... Pois mira, vendo o que pasa co prezo do gas, que entendemos perfectamente dentro da xeopolítica que nos contaba antes Josep Piqué, todos temos moi claro que cada vez é máis importante que o noso consumo dependa das enerxías renovables. Acabase de dar en Galicia unha moratoria porque tanta petición de parques eólicos que a Administración necesita tempo e sosegamento para sacarlos para adiante. Pero tamén é certo que cada vez que se anuncia un parque eólico, tamén se anuncia, aparece unha plataforma en contra. A min gustaríame que nos deras algunha idea para transmitir a xente que vai ter relativamente próximo algún muiño destes xigantes de 200 metros que o que vai ter non é un problema, senón, o mellor, unha solución. Sí, máis que nada tamén por facer a miña valoración, que tampouco é acción-reacción, non é que cada vez que haxa un parque eólico aparezca unha plataforma, afortunadamente non é así. Tampouco estou dicindo que ese sea un caso illado, pero efectivamente hai moitísimos parques de enerxía eólica na nosa comunidade, afortunadamente. Fomos xa non unha comunidade líder en produción de enerxía verde, agora somos a cuarta comunidade, nos superan 3 comunidades por encima, o cual para min creo que é unha eiva, sobre todo tendo en conta que a nosa comunidade das comunidades con máis recurso eólico de todo o país, de feito, a nosa convivencia ca enerxía renovable foi amable e debe de seguir sendo amable mesmo ca sociedade. Además, tendo en conta unha cousa, que non se trata simple e exclusivamente do desenvolvemento de unha actividade como é a produción de enerxía, que é a nosa, sino mesmo de que estamos convencidos de que as renovables son parte da solución. Son parte da solución a tarifa eléctrica. Canto máis renovables seamos capaces de introducir no sistema, moitísimo mellor. Canto menos dependencia teñamos de materias primas que encima non somos produtores no noso país delas, como por exemplo o gas. Agora, onte mesmo víamos a nosa vicepresidenta en Argel tentando mediar para que non se peche o gasoducto. A verdade é que vai se pechar un, que é o que pasa por Marruecos, o outro vai directamente por Almería, se non me equivoco, e teremos a mesma aportación de gas, pero evidentemente a consecuencia podería ser moi mala. Por lo tanto, eu creo que as renovables temos a obriga aos promotores de ser o máis respetuosos e colaborativos posibles cas comunidades locales nas que estamos actuando, pero sempre tendo presente que as renovables sí o sí son o camiño da transición enerxética e sí o sí as renovables tensen que incorporar cada vez máis ao sistema de electricidade. Pero tamén é verdade que decía o señor Piqué na súa intervención, fácil non debe de ser. Non debe de ser cando o goberno presenta unhas medidas á Unión Europea, porque evidentemente o noso mercado enerxético é un mercado que ten que analizarse e avaliarse dende Europa, e Europa lle di que por esta vía non, e que temos que facer unha reflexión seria e sosegada. Tense que facer, pero evidentemente sin perder o ritmo, sin levantar o pie do acelerador, porque temos a obriga de investir ben os Next Generation, pero seguindo avanzando na introducción das renovables. En canto ás comunidades locales, o que non pode ser é que calquera empresa que pivote as súas políticas sobre o ESG non sexa consciente do impacto que ten nunha comunidade local. Nos, a verdade é que chegamos a acordo prácticamente co casi o 90% dos propietarios dos terreos para implantar os moliños,
Os moliños, efectivamente, Vilela, son grandes, aínda non temos a tecnoloxía inventada para facelos pequenos, pero que seren a mesma enerxía, tentarémolo, pero aínda non estamos neso. E, efectivamente, tentamos non só chegar o 90% de acordo cos propietarios dos terreos, sino mesmo tamén de colaborar cos concellos, como estamos a facer xa, con distintas actividades, ben sexan sociais, como fixemos o ano pasado axudándoles no COVID pois a pagar os gastos escolares das familias con menos recursos, nos concellos nos que estábamos actuando ou colaborando con distintas ONGs. En definitiva, eu creo que o primeiro de todo e por encima de todo os primeiros interesados en cumplir ca legislación en materia de patrimonio natural, patrimonio cultural, somos nós, e evidentemente o que queremos facer é garantir esa convivencia pacífica que sempre hubo e que debe manterse. Norberto Penedo, director de competitividade do IGAPE, abonda con dicir o seu cargo para pensar que debe ser a persoa que máis debe saber sobre o que se está facendo en Galicia no eido da tecnoloxía e tamén debe ser que máis sabe sobre todo o que queda por facer. Moi ben. Gracias, Luis. Bueno, ante todo, moitísimas gracias pola invitación a R, pola organización destas xornadas e porque, bueno, pues contar con nós, non, como parte da Administración Pública Galega e como Instituto de Promoción Económica. Bueno, as palabras de Xesó Luis evidentemente non son certas, non? Nin sou o que máis sabe, nin siquiera me aproximo, pero... Logo será Núñez Feijóo. Será Núñez Feijóo. Dende un posto que é a Dirección de Competitividade do IGAP, efectivamente, pois sí que levo bastantes anos non traballando vendo o que está ocurrindo, fundamentalmente na PEME, non? Tamén observando o que pasa no eido das grandes empresas tecnolóxicas, pero traballando moito, pois, bueno, pois, ca realidade do tecido empresarial galego, non? Que ao fin e ao cabo, pois, é un 98% e pico de pequenas e medianas empresas e traballando con elas. E, fundamentalmente, xa digo, o efecto tractor das grandes é básico e fundamental, pero esta reacción das pymes é necesaria porque senón non chegaríamos a ningún nivel competitivo razoable porque, bueno, ao final as pymes sustentan tanto unha boa parte da facturación e dos procesos de negocio como do propio emprego da comunidade autónoma. Pero, bueno, dito isto, nós efectivamente desde alá polos anos 14, 15 empezamos a traballar no eido da industria 4.0 e aí hai que recoñecer que, bueno, pues que a resposta empresarial en xeral da industria, pero non só da industria, sino da empresa no seu conxunto, pois foi, bueno, primeiro sorprendente porque non calara aquí o termo de que significaba esta revolución industrial, a revolución da industria 4.0, pero moi rapidamente a resposta foi bueno, pues sobre todo dos mellores tractores, pois, lóxicamente, puxéronse a mans a obra. Moitos estaban facendo, só que simplemente non chamaban Industria 4.0, nin nada polo estilo, simplemente estaban automatizando, digitalizando os seus modelos productivos, robotizando toda a súa produción desde xa facía moitos anos, e algúns incluso eran, bueno, señeiros neste eido, pero simplemente non o sabían porque non o denominaban Industria 4.0. Pero, bueno, desde ese ano 2015 hasta hacia adiante, a verdade é que a resposta da gran empresa e da PEME foi crecente, foi medrando e nós desde o IGAPE fomos poñendo en marcha unha serie de programas que moitos deles ainda mantemos porque son recurrentes e con demanda, digamos, tamén medrando convocatoria a convocatoria en materia de digitalización. Primeiro empezamos ca digitalización industria 4.0, pero logo levámoslo a todos os eidos, a todos os sectores de actividade e a resposta empresarial da pequena e mediana empresa, pois, como digo, foi crecendo. Chegou a COVID. A COVID deu-nos unha dimensión de traballo que realmente, bueno, pois sorprendiu-nos a todos e a nós tamén como administración tuvemos que poñer diferentes medidas que seguindo sin romper esta liña, porque tanto a liña de crecemento da digitalización na pequena e mediana empresa, como incluso as solucións digitales e a inversión en TIC, en xeral, seguiu medrando, incluso durante a COVID, lóxicamente tamén incluso impulsada polas necesidades que a COVID xerou, pero tamén é verdade que xerou unha serie de necesidades nas máis pequenas empresas pois de digitalización que eu digo que chamo básica e que
pareceme que está sendo fundamental. Primeiro, porque pudemos respostarlle, bueno, pues para que puderan chegar a solucións de teletraballo máis ou menos apoiados e con un apoio público para que se atreveran a elo, puderan ter pues, todo tipo de control de aforos automático, pois cartas efímeras, sistemas efímeros na hostelería, controles automáticos de aforo, todo o que pudemos poñer en marcha en pequenas doses para que os autónomos, fundamentalmente, as microempresas, empezaran a camiñar e, ademais, pois, movidos pola necesidade, pois creo que foi un punto de inflexión que unha vez pasada a primeira gran ola da COVID e nesta segunda gran ola, decidimos este ano volver a poñer en marcha para recoller aqueles que non estuveran atentos ou tuveran outras necesidades, pero tamén de digitalización básica. Estamos falando de investimentos pequenos, de ata 12.000 euros, nada máis, eso sí, moi apoiados, ata 80%, pero que realmente fixo que, bueno, primeiro perto de 3.000 empresas solicitaran eses apoios e este ano que pensábamos que podía ser, bueno, xa están casi todas en marcha, pero ainda así vamos a facer outra oleada, pois presentáronse máis de 3.000. O sea, superamos a vez anterior. Isto ten dúas lecturas. Oye, pois, a necesidade empuxa e todos van indo incluso a esta digitalización máis ou menos básica ou moi básica de algún xeito, pero tamén é verdade que esperamos que sirva para que este camiño sexa só un punto de comenzo para estas empresas e poder seguindo eles no seu camiño e nos apoiándos. Realmente, agora o que está vindo en materia de digitalización avanzada, pois é moi importante e, bueno, non se pode prescindir delo e iso, efectivamente, tamén o vemos nas liñas de digitalización avanzada que estamos vendo que cada convocatoria aumenta, o que pasa que, bueno, ata agora nos íbamos poñendo unha cantidade de fondos no contorno dos 7, 8 millóns por convocatoria e, bueno, esperemos que tamén agora pues, esta nova oleada de fondos europeos nos permita reforzar estes sistemas. Pero que sí que é verdade é que, bueno, pues, o panorama é que a nivel de PYME, a nivel de implementación de sistemas de digitalización e de conciencia e implementación veu crecendo, non foi cortado, sino todo o contrario pola crisis, e agora o que nos vamos a atopar, bueno, pues, é con, digamos, retos moito máis relevantes en materia de, bueno, pues xa nos vimos traballando desde o ano 2019 facendo énfasis fundamentalmente no tratamento do data, no Big Data, analítica de datos aplicada á empresa, o inteligencia artificial, machine learning, por suposto, cunha capa que apoiamos de ciberseguridade, porque sin eso estánse metendo en camiños que realmente non despois podían provocar máis problemas que virtudes, pero o que sí que é verdade é que a resposta nestes eidos máis avanzados sí que é aínda un pouquiño reducida. O sea, as empresas máis medianas e máis grandes entran, as empresas, as outras, pois todavía non. Con que creemos que hai que paliar isto? Bueno, porque a digitalización, ao fin e ao cabo, é un medio, como tantas outras cousas, como a propia tecnoloxía no seu conxunto. Entonces, que é o que está a funcionar realmente? Está a funcionar o proceso. Cando as empresas, sobre todo as máis pequenas, empezan un proceso por asesorarse, por saber que pode implicar para eles, cal é o seu proceso de negocio, como pode evolucionar o proceso de negocio, que lle pode aportar, polo tanto, a digitalización, a tecnoloxía no seu conxunto, no seu modelo de negocio, cal sería a súa estrategia de negocio e a súa estrategia digital, e a partir de aí acompañalos no proceso de, bueno, pues de avanzar, implementar solucións, mellorar o negocio, transformalo incluso. Todo ese proceso sí que é fundamental e ese sí que é o que non podemos prescindir. Agora veremos que está ocurrindo? Pois que os novos fondos, a gran cantidade de fondos que van a chegar, pois van a xerar, esperemos, realmente cambios rupturistas e transformar o modelo económico no seu conxunto a través de grandes investimentos e de grandes proxectos de transformadores. Pero tamén van a incrementar moitísimo a dotación destas iniciativas menores, non de calado de transformación do sistema económico, pero sí de avance, claro, e entonces vanse a dotar moitísimos fondos en todo isto, en todo este proceso, porque empezando por eso, por saber o que tes que facer e por onde podes avanzar como empresa,
E despois basta encontrar co segundo gran peldaño, que é a necesidade de talento, de personas, de formación, porque a inteligencia artificial sen inteligencia humana non vai a ningún lado. E entón, estamos atopando, e as empresas TIC son as primeiras coñecedoras deso, que un dos grandes hándicaps do presente e do futuro de toda esta transformación económica, transformación digital, é a capacidade de xerar competencias nas persoas e que implantalas nas empresas e que poidan dar esas solucións. Ese é o segundo gran hándicap. O último, implantar solucións, mellorar o negocio, financialo, eso sí que posiblemente non é previsible que sexa o grande hándicap, pero os dous primeiros, saber como, trazar ben o camiño e ter as persoas e as competencias necesarias para eso, para perseguilo, eso vai a ser e vai a seguir sendo a grande chave da transformación real das empresas. E lle preguntar se temos déficit de investimento ou déficit de talento, ou ningún, pero xa está un pouco contestando que hai que investir en talento. Hai que investir en talento. Haberá que deixar, como din agora, no kilómetro cero, é dicir, na proximidade o talento que se xenera en Galicia, non? Efectivamente, eso creo que todos estamos convencidos de eso y buscando fórmulas que efectivamente permitan reter o talento, recuperar talento que está fora, pero é serio, é necesario, pero tamén é un pouco relativo, porque a veces quedámonos ca realidade que nos queda na orella, pero se vamos ao dato, realmente o que son as profesións STEM, digamos, as titulacións máis importantes, ciencia, tecnoloxía, enxeñería, matemáticas, en realidade, pois, bueno, na última estadística que saca o SINGA, os titulados STEM, máis do 80, sobre o 83-84% colócanse nos 2 primeiros anos. Pero de esos, o 75% aproximadamente queda en Galicia. É dicir, é certo, 1 de cada 4 vaise de Galicia. Hai que intentar que non sexa así, pero 1 de cada 4 non é moito. E fora de España, solamente o 5%. Que non hai por que prescindir del, pero e porque realmente ao longo dos anos eso vai sendo talento que está fora e que podemos volver a traer e podemos xerar aquí máis capacidade. Por que? Porque aquí hai falta. Entonces eso é o fundamental. Aquí hai carencia de talento. As empresas TIC, as empresas saben que teñen dificultades para contratar personas e o resto das empresas que van a necesitar competencias digitais, pois van a incrementar esta falta de oferta. Por lo tanto, sin lugar a dúbidas, hai que seguir traballando no ámbito das competencias digitais. Atraer e reter talento, por suposto, pero sí é verdade que, aínda que efectivamente hai talento que se vai, non hai tanto como pensamos e, ademais, moito dese talento que se vai é por unha decisión de vida. Neses 2 primeiros anos, pois un prefere adquirir unha experiencia nacional ou internacional que despois poida ao mellor non desenvolver na súa terra porque non ve a oportunidade ou porque xa quedou onde lle tocou, pero a intención normalmente é, pois, coller experiencia de vida, aprender en outras latitudes e despois poder retraer a terra, non? Que é un pouco o que nos gustaría a todos. Hai algún exemplo de quen quixo volver á terra. A nós non nos preocupa os que se queren ir, preocupan os que se teñen que ir, é dicir, os que non teñen posibilidade de desenvolver aquí a súa profesión, non? Oxalá, pois, a nosa rede tecnolóxica productiva sexa capaz de darlles acubillamento. Pero falabas de talento, unha palabra da que sabe moitísimo e que nos pode contar, espero que con algo de detalle, Juan Redondo, que como director de transformación digital de Parfois está en primeira liña no que é realmente a práctica, é dicir, o aproveitamento da Big Data, o aproveitamento do dato para conseguir resultados na propia conta de resultados da empresa. Como aproveita a inteligencia artificial a súa empresa? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a este evento y vamos a pasar un poco, bueno, no sé, para los que no tengan idea de lo que es Parfois. Parfois es una compañía dentro del sector de moda. Estamos presentes en casi 60 mercados, ¿no? Con más de 1000 puntos en el canal físico, ¿no? Entonces, bueno, de siempre hemos tomado
el dato como una pieza fundamental de la toma de decisión para un crecimiento controlado, ¿no? Es decir, yo siempre le decía a mis equipos, yo antes de ser responsable del área digital, llevaba todo lo que era la dirección de compras y de producto, lo que es diseño, fabricación, y siempre les decía que en el pienso que, en el me parece que, no podemos decidir de una forma correcta. Entonces, el dato es una parte fundamental que nos va a ayudar. Por otro lado, pienso que la inteligencia de verdad es la inteligencia de las personas, ¿no? Es decir, nosotros no podemos pensar que la inteligencia artificial nos va a sustituir determinadas carencias, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial va a ser un recurso más que nos va a facilitar, pues, de una forma metódica, sostenida en el tiempo. Es decir, por ejemplo, todo lo que es la retención del talento es fundamental en las compañías. Muchas veces tenemos dentro de nuestro sector pues profesionales que pasan a otras compañías, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una metodología en la toma de decisión a la hora de ejecutar, pues cuáles son las cantidades que tengo que comprar, cuáles son las cantidades que tengo que distribuir, dónde las tengo que distribuir, dónde no las tengo que distribuir, pues evidentemente si estamos apoyados en lo que es la inteligencia artificial, que en este caso no hace nada más que mejorar la experiencia que ya teníamos como personas a la hora de la toma de decisión, pues nos va a ser mucho más fácil. Después, por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntaba antes el señor Piqué. Es decir, nosotros desde un principio hemos considerado el proveedor una pieza fundamental dentro de nuestra estrategia. Es decir, yo creo que los proveedores tienen que estar para el medio y largo plazo. Y en el caso de R nos hemos encontrado pues, con un proveedor en cuanto a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que nos va y queremos que nos acompañe en este crecimiento que nosotros tenemos para los próximos tiempos, ¿no? Dentro de Parfois, pues lo aplicamos ahora en diversas áreas, ¿no? Estamos con proyectos a la hora de la toma de decisión de las compras, ¿no? Es decir, en base a históricos productos similares y productos que vamos a desarrollar, dónde los deberíamos de producir en cuanto a gestión de la capacidad de los proveedores, cuántas cantidades deberíamos de comprar. Es decir, nuestro sector es fundamental no tener excedentes de stock. Sí que podemos acumular, digamos, stock de materia prima para no tener problemas de abastecimiento, pero luego al final tenemos una política muy clara de que si nosotros compramos 100, 71 tiene que ir a precio completo, 29 entra en el saldo, 5 va a la cadena de los outlets y al final nos sobra 1. ¿Para qué? Para de una forma sana poder afrontar el siguiente año, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hemos desarrollado junto con R una serie de metodologías y algoritmos, ¿no? Basadas en las experiencias que teníamos y con buenos resultados, la verdad, ¿no? Luego, otro lado que estamos atacando además con el dato es la parte del canal digital, es decir, a la hora de identificar comportamientos de las audiencias, segmentos, como no un objetivo de venta, sino poder crear una experiencia de usuario de acuerdo a las expectativas de cada uno de los clientes, ¿no? Es decir, un cliente donde le demos un servicio personalizado, evidentemente va a ser un cliente más fiel, va a ser un cliente que además va a tener una tasa de conversión mayor y así. Y yo creo que lo que hemos decidido fue, evidentemente, pues crear un área específica de Data Science, de la cual hemos apostado, porque el dato, evidentemente, requiere una inversión y requiere un esfuerzo y requiere todo este talento. Es decir, la gestión del dato no es algo que vayamos a tener un retorno inmediato. Es decir, tiene que haber una política muy clara desde arriba, y en este caso la tenemos, de que es fundamental. Entonces, bueno, junto con los proveedores que tenemos, con los recursos que hemos contratado, pues queremos, digamos, establecer de una forma transversal a todas las áreas esta metodología en la toma de decisión, apoyados en la inteligencia artificial, ¿no? Pues desde el área de logística, es decir, nosotros tenemos diversas tipologías de tiendas donde es fundamental que lo que vayamos a enviar en las reposiciones cada 3 veces por semana sea lo que después puede tener un mayor potencial retorno de las ventas. Para eso nosotros tenemos primeros envíos porque hay artículos nuevos, tenemos artículos de reposición y
en los algoritmos que estamos pensando y estamos desarrollando, nos va a ayudar a decidir qué me compensa más, si la novedad o la reposición, ¿no? En función del mercado que va. Y evidentemente de una forma sostenible, ¿no? Bueno, ya cuando empezaron a llegar los ordenadores, los escritores empezaban a pasar a escribir en ordenador y decían, claro, escribiendo en un ordenador cualquiera. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues aquí me parece que debe ser, por lo que nos cuentas, un poco lo mismo. Es decir, la materia prima son los datos, los da la máquina, pero falta la interpretación de la persona. Correcto. ¿no? Sí, sobre todo porque todos estos algoritmos, es decir, independientemente que tengas herramientas fantásticas como DataRobot, al final tiene que haber una selección de lo que es el dataset para poder entrenarlo. Y para poder entrenarlo y poder educarlo, previamente tú tienes que tener conocimiento de aquello, ¿no? Sobre todo para valorar cuál es el mejor resultado, si vamos a aplicar pues, tecnologías de Machine Learning, si vamos a aplicar árboles de toma de decisiones, si vamos a aplicar redes neuronales. Al final, tienen que estar las personas también para poder educar, ¿no? Poder educar y valorar luego de qué forma el algoritmo crece y predice, ¿no? Bueno, pero la pregunta clave es, ¿ha incrementado el negocio? Sí. Es decir, por suerte, nosotros, gracias a la estrategia que siempre tuvimos de incorporar los proveedores, tanto de producto como de servicios, en la compañía, ¿no? Pues nos hemos recuperado de este COVID de una forma sólida. Pues muchas gracias. Isidro Fernández de la Calle, director de empresas de R, muy conocido y muy querido por nosotros, por todo lo que tiene de líder de la innovación. En una entrevista reciente que publicamos en La Voz de Galicia, entresaqué 5 palabras que me parecen donde está la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Que eran cómo hay que afrontar pues toda la transformación ideológica con, decía, integración, seguridad, flexibilidad, agilidad, sencillez. Después de haber dicho esto, a ver qué discurso haces. No, yo no, discurso ninguno, que muy poco sé de estas cosas, ¿no? Lo que sí quería compartir con vosotros es que, en nuestra opinión, en R estamos ante una grandísima oportunidad. No tenemos ninguna duda. En general, en R tendemos a ser optimistas y positivos. Aquellos que nos conocéis lo sabéis bien, pero creemos que en esta ocasión se juntan unos factores que van a revolucionar totalmente las hojas de ruta de transformación de las empresas, ¿no? Durante la pandemia, como socio tecnológico de buena parte de las empresas gallegas, lo que puedo compartir con vosotros es que hemos visto una aceleración terrible. Y a nosotros en particular nos ha pillado especialmente bien preparados. Llevamos un tiempo ya promoviendo entre las empresas pues, la movilidad del puesto de trabajo, la migración hacia la nube, las herramientas de trabajo colaborativo, y de repente ese discurso que veníamos pregonando como avanzadilla tecnológica entre el tejido empresarial de Galicia ha pasado a convertirse en vital. Comentábamos, yo creo que lo hemos comentado todos, ¿no? De repente te encuentras en una situación de pandemia en la que si no tienes eso, no tienes empresa, no funcionas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido la suerte de que nos cogió bien preparados y hemos podido acompañar a muchísimas empresas en Galicia y en el resto del norte en un aspecto absolutamente clave y vital para ellas, ¿no? Por lo tanto, un primer acelerón en las hojas de ruta de digitalización, ¿no? Ahora creemos que viene un segundo tirón. Los fondos europeos, todos estamos un poco a la expectativa de si llegan o no llegan, pero sin duda llegarán. Y de manera directa o indirecta, nosotros estamos convencidos de que van a ser un segundo catalizador de una digitalización en las empresas que es absolutamente inevitable, ¿no? En ese sentido, nosotros como compañía nos hemos preparado especialmente para ello. Lo que hemos hecho es montar nuestra propia oficina interna para captar esos fondos para nuestros propios proyectos, para captar esos recursos y destinarlos a seguir innovando, a seguir mejorando nuestras redes, a seguir mejorando nuestros servicios. Y lo que hemos hecho es decir, esto que hemos montado para nosotros, aquí lo tenéis, empresas que trabajáis con nosotros, en la medida en la que os pueda servir pues para pelear por recursos, para que si hacemos algún consorcio tengamos el soporte que necesita o que se necesita para pelear por eso, ¿no? Con lo cual, segundo catalizador en el proceso de digitalización. Y luego, aparte en concreto, y para R y para todo el grupo de Euskaltel en general, nos pilla en un momento de compañía único en nuestra historia. Hemos pasado, como sabéis,
a incorporarnos dentro del grupo MásMóvil. El grupo MásMóvil no estaba atacando el mercado de empresas a nivel nacional y ahora nos enfrentamos al reto de que seamos nosotros de alguna manera los que capitaneemos ese lanzamiento de MásMóvil en la parte de empresas para todo el territorio nacional, ¿no? Ese reto además nos llega con dos ingredientes básicos para el éxito. Uno es que desde que hemos entrado en este grupo pasamos a ser un operador con red propia de móvil, lo cual acelera mucho nuestra hoja de ruta hacia el 5G y nos permite una serie de servicios que de manera individual iba a ser más complicado acceder a ellos o de verdad mantener un liderazgo. Y una segunda pieza fundamental para competir y asumir un crecimiento en el mercado de empresas a nivel nacional, que es disponer de una red de fibra que ahora mismo cubre ya 26 millones de hogares y de los cuales además la mitad es red propia. Con lo cual ya no solo son las alianzas que ya teníamos en el pasado para poder crecer fuera, sino esa novedad de que esa red de fibra en todo el territorio nacional sea en gran parte de nuestra propiedad, ¿no? Con lo cual, súper ilusionados, creemos que el momento de mercado, por lo que se catalizó el proceso de digitalización por la pandemia, por el segundo incentivo que llegará ahora por los fondos y por nuestro momento como compañía, pues nos pone frente a una oportunidad única para poder acompañar a las empresas en este reto que es apasionante. Bueno, con la llegada de la pandemia todos vimos lo que necesitábamos, recurrir al teletrabajo, a las reuniones a través del vídeo, etcétera, y cada vez estamos demandando más y dando ya más, como si fuese tan natural como que ahora mismo está el sol ahí y después se va a ir. No es fácil. Siempre queremos una interconexión segura, que no falle, que sea estable. Y, bueno, pues con ella también cada vez pensando en que haya menos latencia en todo, sobre todo porque cada vez también hacemos depender más de las máquinas, cosas que son muy sensibles, ¿no? No digamos, pues la medicina, una operación, por ejemplo, sí. Bien, a ver, ahí evidentemente lo que está un poco en boca de todos es cuando ese 5G pata negra pues estará disponible de manera masiva para todos a nivel de empresas, ¿no? Mi opinión, y aquí pues varía un poco en función a quién preguntes, es que el 5G de verdad, es decir, aquel que no solamente nos da un poco más de velocidad que el 4G, sino que nos permite pues multitud de dispositivos conectados a la red, que nos permite unas latencias que permita la toma de decisiones en tiempo real o que nos permita una localización súper precisa del sensor que está generando los datos. Mi opinión es que le quedan mínimo 18 o 24 meses hasta que esté un poco de alguna manera desplegado de manera comercial masiva. Lo que hay ahora es un 5G que en realidad es un 4G mejorado que nos da algo más de velocidad, ¿no? En ese sentido, nosotros, en esa parte más convencional y gracias también a esta integración MásMóvil, hemos desplegado ya en Galicia 180 nodos 5G. A día de hoy tenemos una cobertura con 5G de la población más o menos del 50% y con el objetivo de llegar al 70% antes de final de año. Estamos a tope en trabajar en llevar a los clientes de R cuanto antes a ese 5G, aunque no es el pata negra, pero es el que los operadores de momento todos hemos ido desplegando, pero donde de verdad nosotros nos estamos concentrando es en otra parte. Y es en sacar jugo al 5G de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos resultado adjudicatarios ya hace más de un año de un piloto de Red.es y lo que hemos hecho es el enfoque que a nosotros nos gusta, que es un enfoque muy práctico, trabajando mano a mano con las empresas para los que esos diferenciales del 5G va a suponer una ventaja competitiva. Hemos elegido 4 empresas para las que una baja latencia transforma su modelo de negocio, para la que tener una fábrica con millones de dispositivos conectados a una red móvil transforma su nivel de negocio, y una empresa para la que disponer de información en tiempo real con baja latencia y tomar decisiones en tiempo real transforma su nivel de negocio. Nos hemos juntado con ellos, hemos montado el core tecnológico propio y estamos trabajando en probar de verdad esa tecnología llevando al extremo los diferenciales que aporta el 5G. ¿Con qué objetivo? Con que ese laboratorio es el que va a constituir los servicios que después desplegaremos y lanzaremos en esos 18 o 24 meses de manera ya más generalizada para todas las empresas. Y en ese camino nos hemos dado cuenta, además, de que el 5G es un habilitador más, pero que al final no deja de ser la posibilidad de disponer de muchos datos de manera muy rápida y con mucha precisión.
pero inmediatamente se pone en valor algo que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años, y es que necesitas tener un data center muy cercano, integrado en la red, que reciba esos datos, que los procese, que ponga encima esa capa de inteligencia artificial para de verdad transformar el modelo de negocio. Entonces, estamos poniendo el foco en eso, es decir, no solo a la red, sino cuál es la capa de datos e inteligencia que con esa red y esos datos es capaz de transformar de verdad y con un enfoque muy práctico modelos de negocio concretos de empresas concretas. Las grandes empresas, bueno, pues tienen esa necesidad y recursos para afrontarlo. Sí. El problema quizá está en las pymes, ¿no? Totalmente. ¿Qué les podemos decir? Tanto, bueno, para afrontar una gran inversión como para que vean pronto resultados prácticos. Pues mira, en las pymes comento dos aspectos totalmente diferentes, como hemos aproximado nosotros las problemáticas, ¿no? Un apartado, por ejemplo, puede ser el de la ciberseguridad. Nosotros pues, hemos dedicado mucho tiempo a explicar a empresas pequeñas realmente el riesgo que están asumiendo. O sea, los ciberataques ahora llegan a un momento en el que atacan a todo el mundo. O sea, da igual que seas una empresa muy pequeña. ¿Por qué? Porque un ataque lanzado sobre millones de empresas pequeñas con un porcentaje de éxito muy pequeño genera muchísimos millones de dólares. Entonces, hemos estado explicando, poniendo a su disposición productos para que asimilen estas herramientas para disminuir el nivel de riesgo, porque eliminarlo es imposible. Y la verdad es que cuesta mucho trabajo. Hemos cambiado un poco de estrategia. Hemos pasado a decir, como operadores de telecomunicaciones tenemos una responsabilidad con esto y, por tanto, para empresas más pequeñas lo que vamos a hacer, nuestra estrategia de mercado va a ser incluir en nuestros productos de telecomunicaciones las piezas mínimas de seguridad que entendemos que cualquier pequeña empresa necesita y que por desconocimiento no tiene. Entonces, eso es un primer paso que hemos hecho, ¿no? En otro plano, y también para aquellas empresas que no son tan grandes como muchas de las que están aquí y no tienen equipos, yo humildemente recomendaría varias cosas. Una, que no se dejen perder por el mare magnum tecnológico, es decir, que cualquier reflexión se haga en clave de negocio, es decir, cuál es el reto de negocio que tengo que de verdad me aporta en competitividad por mejor relación con los clientes, reducción de coste, acceso a nuevos mercados, mayores ventas, que levanten esos retos exclusivamente en clave negocio, que luego busquen cuál es la manera de resolverlos de manera muy práctica y un periodo de tiempo corto y que empiecen a dar pasos de pequeñas cosas que tengan impacto en negocio. Y sobre todo, y en último lugar, que si no tienes los recursos dentro para hacerlo, que te dejes ayudar. Pero que lo peor que puedes hacer es estar parado y pensar que no va contigo y que tienes tiempo para hacerlo, ¿no? Y además es que se junta ahora algo que se comentó en varias ocasiones en lo que se trasladó anteriormente, que hay una escasez de talento tecnológico terrible. O sea, incluso a nosotros ahora que queremos crecer en científicos de datos, nos cuesta muchísimo conseguirlos. Entonces, es muy probable, o por lo menos es una realidad ya hoy en día, que empresas pequeñas no van a tener ese talento tecnológico dentro. No lo vas a poder captar y aunque lo captes no lo vas a poder retener. Entonces, es bueno que tengas diseñado una red de alianzas que te complemente y que te permita avanzar en algo tan crítico como la digitalización y que evites quedarte parado, ¿no? Pues muchas gracias. Señor Piqué, bueno, ya comenté antes que estábamos todos de enhorabuena por haber tenido esta hora que nos ha brindado con tanto conocimiento. En realidad, pues iba a dos grandes ideas, a dos grandes reflexiones por minuto. Pero como no podemos hablar de todas, a mí sí me gustaría, bueno, que nos contase un poco más sobre uno de los últimos aspectos que tocó, y es el papel de Europa, porque parece que, si uno mira el mapa mundi, parece que Europa es un poco, si lo hacemos la analogía con una familia, pues el jubilado, ¿no? Que ya está, que sí, pues gran prestancia, gran dignidad, pero ya ni hace microchips, ni controla el GPS, ni nada de nada. Y entonces, si todavía Europa puede ser un interlocutor real en este mundo tan complejo que viene encima. Bueno, decir que puede serlo probablemente sea un wishful thinking, ¿no? Porque en algunas cosas probablemente ya hemos llegado demasiado tarde. Pero bueno, en otras no, ¿no? En otras no. Yo iba escuchando y la verdad es que se han suscitado muchísimas ideas. Yo les agradezco a todos porque he aprendido mucho. Y claro, los temas que se han tratado
se pueden intentar abordar a escala regional, a escala nacional, pero otros solo se pueden abordar a una escala mucho más global y como mínimo, por lo tanto, europea, ¿no? Pero el tema de la ciberseguridad, que ahora a lo largo de todas las intervenciones, ¿no?, ha ido saliendo, pero me ha gustado mucho la última reflexión respecto a que, claro, la ciberseguridad a veces creemos que forma parte también de la macro, ¿no? Son los grandes ciberataques, las guerras entre potencias, la utilización de los ataques cibernéticos para incluso influir sobre procesos electorales o minar la moral de las sociedades occidentales. Y no es así, ¿no? La ciberseguridad y los ataques afectan a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Pero es cierto que una política global en favor de garantizar la ciberseguridad, por lo menos en Occidente, porque los ataques suelen venir de fuera, no todos, pero muchos de ellos sí, pues se tiene que abordar en conjunto. Y ahí ha sucedido una cosa que a mí personalmente pues, no me ha gustado nada, ¿no? Y es esa convocatoria del presidente de los Estados Unidos de una gran conferencia internacional sobre ciberseguridad, en la que Estados Unidos ha convocado lo que ellos llaman los aliados más estrechos, nada menos que 30, entre los cuales pues, resulta que está pues, Nigeria o Estonia, ¿no? Por poner dos ejemplos extremos, pero en cambio no hemos estado invitados los españoles, ¿no? Pero sí que ha estado invitada la Unión Europea. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos una vía en la que la Unión Europea, probablemente a través de la regulación, tiene mucho que decir y a través del apoyo a todo lo que signifique la investigación y el desarrollo tecnológico en aquellos ámbitos en los que nos hemos quedado muy retrasados. Estaremos muy retrasados, pero yo no tiraría tampoco la toalla. Hay cosas que todavía se pueden hacer si se hacen con determinación y hay que empezar desde ya. Los microprocesadores es otro ejemplo. Nosotros no producimos, los europeos, no producimos microprocesadores, pero en algún momento habrá que empezar, ¿no? Y eso se está poniendo en marcha. Hay una clara política europea en ese sentido. Vamos a tardar años porque uno no aprende a producir microprocesadores de un día para otro, ¿no? El periodo de maduración desde el inicio de la inversión hasta que puedes producir microprocesadores competitivos con los productores ya incumbentes, pues se sitúa en torno a 10 años, nada menos, ¿no? Pero hay que empezar, más vale tarde que nunca, ¿no? Y ahí Europa tiene otro gran papel. Otro ámbito en el que bueno, pues también puede servir de orientación. Se ha hablado mucho, y yo lo comparto, ¿no?, de que, bueno, pues desde el punto de vista, por ejemplo, de redes, particularmente España, ¿no?, estamos razonablemente bien, mejor incluso que otros países. Desde el punto de vista de la digitalización de los comportamientos humanos, pues tampoco vamos mal, estamos mejor que Alemania. Alemania no está bien en ese terreno, pero es verdad que tenemos un enorme déficit desde el punto de vista de los recursos humanos, del talento y de los skills, de esos recursos humanos, las skills. En el ámbito de la tecnología digital. Bueno, ahí el esfuerzo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo cuanto antes hablaba de reformas estructurales, pues todos, lo primero que nos viene a la cabeza es pues, el mercado de trabajo, el sistema fiscal y tributario, tal. Pero la gran reforma estructural que necesitamos, y en este país más que ninguna otra, es la reforma de nuestro sistema educativo y de formación profesional y avanzar hacia la formación continua y hacia la formación dual en una clara colaboración público-privada, ¿no? Y bueno, ahí Europa también nos puede marcar unas ciertas directrices. Ha habido una reflexión que me ha gustado mucho también, porque es cierta, ¿no? Y es: la digitalización no es un fin. La digitalización es un instrumento que nos tiene que servir para lo básico, que es para ser más competitivos. Y ese es el gran reto de Europa. ¿Cómo podemos ser más competitivos sin tener grandes empresas tecnológicas, sin desarrollar tecnologías punteras mejor que nuestros grandes competidores, como son Estados Unidos y China? Bueno, pues contando con el capital humano, contando
con la demanda, contando con que somos sociedades avanzadas que han adaptado sus comportamientos individuales rápidamente al entorno digital y sobre todo teniendo en cuenta que seguimos siendo una porción de la demanda global tan importante que aquello que regulemos desde Europa se acaba convirtiendo en un estándar internacional porque todas las grandes compañías tecnológicas quieren, lógicamente, actuar en el mercado europeo porque en sí mismo es muy importante, ¿no? Y esa capacidad regulatoria probablemente es lo que supone nuestra mayor fortaleza. Y en eso vamos muy por delante de los demás. Nadie, excepto Europa, ha regulado sobre la privacidad y el derecho a la intimidad como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y los demás se tienen que adaptar si quieren entrar en el mercado europeo, que sigue siendo muy, muy goloso. Y eso lo tenemos que saber utilizar también. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de que en muchas cosas pues, ya nos hemos quedado definitivamente atrás, pero que todavía quedan ámbitos en los que Europa puede hacer oír su voz. Pero solo va a poder hacer oír su voz si se presenta, digamos, unida, si se presenta como un sujeto político percibido desde fuera como un interlocutor válido. Y muchas de las debilidades estructurales de la construcción europea, que por otra parte es claramente un éxito, es precisamente esa, ¿no? Que muchas veces desde fuera nos ven como a los europeos, a Europa, a la Unión Europea, para ser más precisos, como un interlocutor válido en temas comerciales, en temas medioambientales, en temas regulatorios, pero en cambio muchas veces siguen pensando que lo más útil y lo más inmediato y lo más lógico es hablar directamente con los diferentes países, ¿no? Mientras no seamos capaces de romper esa inercia, pues a Europa le quedará mucho camino por recorrer. Y depende de los europeos. Yo suelo decir que Europa tiene el síndrome de Peter Pan. ¿Qué quiere decir eso? Pues sabéis que Peter Pan no quería hacerse mayor, porque tenía que asumir las responsabilidades propias de aceptar el principio de realidad, que es lo que hace que las personas maduremos. Estamos todavía viviendo en la adolescencia, que además te permite criticar a los padres, pero sabiendo que los padres siempre te van a acabar protegiendo y defendiendo, ¿no? Y bueno, Europa, desde el punto de vista de su seguridad y de su defensa y de muchas otras cosas, pues seguimos dependiendo excesivamente de nuestros padres, pero probablemente porque tampoco nosotros queremos dar el paso hacia la madurez y asumir nuestras propias responsabilidades. Por eso todo ese debate que va a venir, y antes yo he mencionado la cumbre de la OTAN, es un elemento más, ¿no? Pero no es un debate baladí, porque lo que está en juego es la esencia y la continuidad del proyecto europeo como proyecto político y no estrictamente como un proyecto económico que puede perdurar en el tiempo. Vamos a ser una unión aduanera, somos una área de libre cambio, tenemos políticas económicas comunes, incluida la monetaria, que no es poco, pero eso no basta para construir un proyecto político que permita que a Europa se la perciba como un sujeto al que tener en cuenta. Bueno, pues muchas gracias al señor Piqué, muchas gracias a todos los ponentes. Ha sido una puesta en común, yo creo que muy interesante. Si miro la escaleta, pues nos hemos pasado 45 minutos sobre el horario previsto. O sea, no todo es culpa mía. y va a decir que si hay alguna persona que quiera hacer una reclamación, el culpable soy yo. Porque esto todavía no ha hecho más que empezar. Todavía nos quedan dos intervenciones que van a estar, bueno, en este nivel para que todos podamos aprender algo más, como hemos hecho esta mañana. La primera son dos experiencias transformadoras, o sea, vamos al grano, vamos a la cosa concreta. La primera va a ser la intervención de Alberto Iglesias, que es el responsable de pricing de Vegalsa, y que va a hablar sobre transformación hacia una organización data-driven. Y la segunda, a continuación de él, el director de tecnología de Clum, Javier Cabana, también nos va a contar digitalización en empresas del sector primario y la industria agroalimentaria. O sea que tenemos todavía mucho que aprender. Cuando pueda, Alberto Iglesias, por favor, y nos vamos nosotros.
Muy bien, pues encantado de estar hoy aquí con estos ponentes de un nivel altísimo. Y yo os quería comentar lo que llevamos los últimos 3 años, desde 2018, pues realizando en Vegalsa, ¿no? Bueno, ya no soy el responsable de pricing de Vegalsa desde el miércoles pasado, porque la empresa pues, me ha dado la oportunidad de dirigir el nuevo departamento de ciencia del dato, ¿no? Es decir, un reconocimiento al esfuerzo que hemos llevado pues, los últimos años en poner en marcha una infraestructura tecnológica, en formar a otras personas y en crear herramientas que ayuden al análisis y a la toma de decisiones, ¿no? Bien. Uy. Ahí está. Bueno, como decía el señor Josep Piqué, son los datos el nuevo petróleo. Incluso en otros ámbitos se dice que es el nuevo oro, ¿no? Lo que sí que es cierto que estamos viendo un crecimiento pues, exponencial en el nivel de datos mundial. Es decir, y que se va a duplicar los datos que hoy en día. En 2025, en 4 años, habrá el doble de datos que tenemos. Y las empresas con mayor valoración del mercado, pues, en su modelo de negocio, pues, están apalancadas en el dato, ¿no? Entonces, en Vegalsa, la verdad que tenemos muchos datos y hace unos años nos llevamos a la reflexión de, oye, ¿y si tenemos una mina de oro interna, cómo podemos explotarla y generar más valor para la compañía, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Pues Vegalsa es una empresa que ya tiene 65 años de historia. Es una empresa gallega participada al 50% por Grupo Eroski. El año pasado alcanzamos una facturación de 1.200 millones de euros a través de nuestros 271 establecimientos. Contamos con una plantilla de 6.500 trabajadores. Cada día nos compra más de 1 millón de clientes. Espero que vosotros nos compréis y los que estáis aquí, donde más de 500.000 son socios, ¿no? Y actualmente, según la consultora Kantar, somos líderes en cuota de mercado en Galicia. ¿Qué retos tenemos por delante? Bueno, como en todo matrimonio, pues la alianza con Grupo Eroski, digamos que nos da unas oportunidades de establecer sinergias a la hora de la compra de las materias primas, de comprarlas al mejor coste posible, uniendo nuestros volúmenes. También nos da la oportunidad de acceder a tecnología que a lo mejor nosotros por nosotros mismos no seríamos capaces, y a tecnología y a datos, ¿no? El reto está, digamos, que esa relación pues, nos siga generando beneficios a ambas partes. En cuanto a las personas, estamos en un momento también importante para la empresa, porque en pleno proceso de renovación generacional. Muchos de los directivos que arrancaron Vegalsa, que hicieron posible lo que soy, pues están en edad de jubilación y eso supone un reto para muchas compañías, ese traspaso de padres a hijos y esa continuidad, ¿no? Y el tercer gran reto, como bien hemos comentado, pues es la transformación digital, ¿no? Que es en el que vamos a profundizar hoy. ¿Qué es para nosotros pues, la transformación digital, ¿no? Pues para nosotros es convertir todo nuestro entorno empresarial en datos susceptibles de ser analizados y explotados. Hay varias líneas de transformación digital, pues la robotización de procesos, es decir, en vez de tener que estar picando datos ahí, que una máquina, pues digamos que ya los meta solo, ¿no? La automatización de operaciones en nuestras plataformas, esto es algo crítico y que mejora nuestra productividad y nuestros servicios y el transportar esa mercancía que llega a nuestras tiendas. Y la tercera gran línea es la analítica avanzada, que digamos que es mi campo, mi fortaleza y de lo que os vamos a contar hoy para convertirnos en una empresa data-driven, ¿no? Que también va más allá de la analítica avanzada, como veremos.
Pero ¿por qué es tan importante la transformación digital? Porque por primera vez existen, digamos, que tecnologías que impactan en todas las partidas de la cuenta de resultados. Hablaba el señor Piqué de las metodologías Lean, Six Sigma. Esas eran metodologías que impactaban sobre todo a la hora de la eficiencia, impactaban en algunas partidas, pero ahora por primera vez existen estas partidas que impactan en toda la cuenta, ¿no? ¿Para qué queremos utilizarlas nosotros? Pues al final el horizonte que tenemos es mejorar nuestra experiencia con el cliente, es decir, ofrecerle nuevos servicios, detectar nuevas tendencias y reaccionar lo antes posible, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos? El contexto. Aunque os parezca mentira, hasta no hace no mucho nuestra política comercial la gestionábamos con un Excel de 53.000 filas. Es decir, toda la parte de pricing, de surtido, de oferta, pues la gestionábamos con un Excel, con información de cada negocio acumulada, año fiscal y por producto, ¿no? Venimos de una época del Excel caos. ¿Qué pasó? Que en 2016 incorporamos a nuestra red de negocios los hipermercados. Y ahí ese Excel de 53.000 filas se convirtió en un Excel de 126.000 filas, ya más pesado de manejar, que ya nos dificultaba más tomar decisiones, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que las preguntas que nos seguían llegando al equipo venían por información a detalle. Y muchas eran muy lógicas. Es saber el stock que tenemos en todas nuestras tiendas. Pues hasta hace un año no podíamos dar ese dato. Y menos mal que lo pudimos dar cuando nos coincidió la pandemia y teníamos un proyecto en marcha donde ya teníamos integrados esos datos. Si no, sería complicado reaccionar como reaccionamos, ¿no? Entonces, cada vez nos preguntan qué productos se venden unos con otros, en qué momento nos lo está comprando el cliente. Es decir, preguntas que requieren que tengamos los datos al máximo de nivel de detalle posible, es decir, tal cual pasan por línea de cajas, ¿no? Y eso es 1.700.000 filas, es decir, cada día en nuestra base de datos estamos incorporando solamente en la tabla de ventas 1 millón, casi 2 millones de filas. Esto ya no cabe en un Excel, ya no es manejable. Entonces ahí, bueno, supone un reto para toda la organización manejar estos volúmenes con herramientas que hasta ahora no habíamos utilizado. ¿Qué nos ha llevado a hacer este proyecto? ¿No? Pues nos llevó a hacer un análisis de eficiencia. Se recopilaron todas las tareas que se realizaban en sede, los tiempos que llevaban y, bueno, la conclusión de ese análisis es que el 70%, estoy hablando del año 17, el 70% de las tareas que hacíamos eran de carácter administrativo. Es decir, dedicábamos el tiempo pues, a picar datos, a hacer informes que a lo mejor había pedido alguien y que luego no se llegaban a utilizar o a analizar y a tomar decisiones con ellos, pero que se hacían y que nos consumían tiempo, ¿no? Tuvimos la suerte en ese momento de pensar que para ser una organización impulsada por datos no solo era cuestión de arquitectura tecnológica, que había otros pilares fundamentales, como son las personas y la cultura y procesos organizativos. Entonces hicimos un análisis desde cada uno de sus pilares, ¿no? Es decir, teníamos una arquitectura muy orientada al reporting, es decir, yo envío el dato y el usuario final es el que lo analiza y el que toma decisiones, si lo hace. Teníamos estructuras estáticas poco flexibles y difícilmente escalables. Incorporar un dato en un nuevo campo, en nuestras herramientas de Business Intelligence, nos llevaba a veces semanas. Entonces, eso hacía que fuera difícil avanzar a la velocidad que necesitaban los negocios. Multitud de aplicaciones propias y de Grupperovski, muchas obsoletas, es decir, cuando estamos creando algo es importante ver ¿y qué tenemos? Es decir, ¿qué otras aplicaciones ahora van a dejar de existir? Porque el mantener las aplicaciones nuevas que estás creando y las antiguas requiere un coste inasumible. Entonces, tanto es importante crear como saber lo que tienes que dejar de mantener, ¿no? Las personas es un perfil clave, es decir,
podemos tener la mejor tecnología, que si no tenemos las personas que le saben quitar el provecho, no vamos a hacer nada. Vimos que teníamos perfiles bastante diferenciados, ¿no? Es decir, perfiles tecnológicos alejados del proceso de negocio, que no sabíamos cómo genera valor la compañía, cómo vende la compañía, y perfiles de negocio que no sabían quitarle el mayor partido a los datos, ¿no? Controles que solo utilizaban el Excel, y en general veíamos que, ostras, entraba gente formada con carrera y que realmente estaba haciendo ratios y funciones básicas en Excel. Y decíamos, jova, aquí tenemos la oportunidad de quitarle más partido, ¿no? En cuanto a la cultura y procesos organizativos, veíamos que las decisiones que tomábamos estaban basadas más en la experiencia y en la intuición que en tener un dato detrás que avalase eso, que la experiencia y la intuición está muy bien. De hecho, hemos hecho en pricing, digamos que es una de nuestras iniciativas de analítica avanzada donde conseguimos extraer el conocimiento de técnicos que llevaban 20 años poniendo precios y llevarlas a un algoritmo de 5.000 líneas y que ese conocimiento se quedara en Vegalsa, porque esa persona ya no está con nosotros, pero digamos que el conocimiento que tenía, no todo evidentemente, pero una parte sí que la tenemos ahí y tenemos un algoritmo que nos prescribe qué precios tenemos que tener y qué impacto vamos a tener, ¿no? Entonces, lo que vimos es que había que cambiar el foco, en pensar más en problemas del futuro que del pasado y que todo lo que hagamos que lo midamos, ¿no? Bueno, para evolucionar hacia una organización data-driven veíamos que hacían falta dos enfoques, ¿no? Un enfoque más tecnológico, de gobierno de datos, de ver todos los datos que maneja cada uno de los departamentos, recopilar todo ello en un diccionario de datos, cuáles son los orígenes, qué campos, qué calidad de datos tenemos. Esa infraestructura tecnológica tan importante que ahora estamos viendo, montamos una arquitectura on-premise y ahora estamos viendo reflexionando para llevarla a la nube. Bueno, y luego un enfoque de negocio, es decir, al final esto lo hacemos para el negocio y para nuestros clientes. Es decir, qué casos de uso vamos a resolver, cómo los vamos a modelizar y al final conseguir de todo ello una monetización, ¿no? Al final nuestro director general me pregunta, me dice, pues te entiendo más o menos la mitad de las cosas que nos dices, pero tú dime cómo vamos a ganar 1 millón de euros más de resultado, ¿no? Eso insiste bastante en eso, la verdad. Bueno, ¿y dónde estamos ahora, no? ¿Y cómo estamos evolucionando hacia una analítica generadora de valor? Bueno, según la consultora Gartner, hay 4 tipos o 4 niveles de analítica. La analítica descriptiva, que responde a preguntas de qué ha pasado, la analítica de diagnóstico, de por qué ha pasado, ¿no? Eso es donde se mueve la mayoría de las empresas, ¿no? Y donde también estamos nosotros. Y seguirán existiendo este tipo de analíticas. Lo que pasa es que cada vez esto es algo más básico y que genera menos valor, ¿no? Donde vemos que están las oportunidades es al otro lado del muro, en la parte de analítica predictiva y prescriptiva. Llevamos ya 1 año con un proyecto que es para nosotros el corazón de nuestra estrategia, es la previsión de la demanda. Saber cuánto vamos a vender de cada producto en cada tienda para los próximos 14 días. Y en base a ello, organizar todas nuestras operaciones. El aprovisionamiento de la plataforma, el reparto de esa mercancía a las tiendas, la reposición en tienda, las personas que nos hacen falta en la tienda y a qué hora para conseguir alcanzar esas ventas, ¿no? Ahí es donde creemos que tenemos el valor y que tenemos, vamos, muchísimos casos de uso por hacer. Pero bueno, primero queremos asentar la parte descriptiva y de diagnóstico, que todos los departamentos tengan sus cuadros de mando en las herramientas de Business Intelligence y que sean eficientes a la hora de analizar y tomar decisiones. ¿Qué beneficios hemos obtenido hasta ahora? Pues hemos más calidad, es decir, al poder pasar del alto nivel al bajo nivel, poder responder preguntas más rápido y con menos esfuerzo, ¿no?
Ahora en la organización, desde el negocio más pequeño, que puede ser un franquiciado, hasta el negocio más grande, tenemos una transversalidad a la hora de analizar ese negocio. Los indicadores, los informes son los mismos para todos. Vamos todos a una reunión hablando con los mismos datos y eso es algo que ha sido muy importante, ¿no? La eficiencia. Eso es el primer gran beneficio que hemos obtenido. Por ejemplo, los informes con las ventas de ayer y cómo íbamos a terminar el mes, le llevaba al equipo de Ecofin pues 50 horas semanales prepararlos. Ahora todos los días a las 8 de la mañana tenemos los informes en cómo hemos vendido ayer y cómo vamos a terminar el mes. Y no nos cuesta trabajo. Entonces, el primer gran beneficio que buscamos es, oye, hemos reducido estas horas para poder dedicarlas a otras tareas que nos aporten más valor. Y luego la parte de democratización y autoservicio, que las personas no dependan de un tercero que les facilite la información para tomar decisiones en su ámbito de responsabilidad. Eso también ha sido importantísimo y nos ha requerido al equipo y a Vegalsa en general, al departamento de personas, muchas horas de formación. ¿En qué punto estamos? Bueno, esto lo arrancamos en 2018, hasta el año pasado, en 2020, en julio, no hemos conseguido, digamos, que poner los primeros entregables en producción para los negocios, para Ecofin, para comercial. Pero bueno, luego hemos ido extendiéndolo rápidamente al resto, ¿no? Este año llevamos todo el año trabajando en la parte de personas, porque ahí estaban, vamos, en el Excel caos, o sea, con información prácticamente de SAP que se descargaban y unían si querían hacer un informe de productividades para unirlo con información comercial, pues se tiraban horas, realmente muchas horas para construir ese informe. Entonces, ahí creemos que vamos a dar un gran salto y además tiene un peso específico porque es que somos 6.500 personas en Vegalsa, ¿no? Y bueno, hemos avanzado también en el departamento de compras y nos queda para finalizar toda la parte de tener datos históricos en nuestro almacén de datos de la parte de logística y de la parte de marketing. ¿Y cuál es el alcance? Pues de momento estamos llegando a las personas de sede, es decir, que son fundamentalmente, bueno, las que toman las decisiones más estratégicas y operativas, pues que cuenten con la información. Pero queremos llegar también a cada punto de venta, de forma ordenada, porque el punto de venta tiene que estar dedicado al cliente. Pero queremos darle la información precisa para que pueda cambiar sus operaciones. Es decir, oye, ¿dónde estás teniendo más averiado? ¿Dónde no estás vendiendo y otras tiendas de tu negocio sí lo están haciendo? Y bueno, ¿qué cosas hemos aprendido ya para finalizar de este tiempo y de esta experiencia? Pues que esto, transformarnos hacia una empresa data-driven no es cuestión solo de tecnología, de implementar el mejor data warehouse, data lake, para nada. Es decir, que la iniciativa debe partir de la dirección general. Eso es clave. Es decir, si no hay un apoyo claro de la dirección general, realmente me parece imposible. Que se entienda el dato como un activo estratégico que genera valor a la compañía. Que esto esté alineado con la estrategia de la organización. Tener claro que, que el motor son los negocios, que nosotros tenemos que darle servicio para que los negocios consigan mejorar, ser más productivos, más competitivos en las operaciones, ¿no? Facilitarle a los trabajadores al máximo sus tareas diarias y centrados en el cliente, en mejorar esa experiencia de compra para que nos elijan, ¿no? Algo que es importante también en todo proyecto, pero en este, por los nichos de poder que pueda haber en el dato, que los hay, pues es identificar bien esa matriz de interesados, de influencia y de poder, porque puede ser que topes con algún departamento que te impida avanzar y esto tiene que seguir. Entonces, es importante identificarlo desde el inicio y para poder avanzar como sea, ¿no? Que los líderes den ejemplo, es decir, que el responsable de equipo de ejemplo a la hora de usar los datos, es decir, que no tome decisiones porque yo creo que esto
si lo pongo aquí vendo más. No, ponlo ahí, lo medimos y si realmente vende más, pues adelante. Creo que lo comentasteis muchos de los ponentes, que se necesitan partners, socios con experiencia. Esto es fundamental. Nosotros no somos una TIC, nosotros no tenemos la experiencia dentro y necesitamos socios que nos acompañen, que hayan hecho esto antes, porque si no sería realmente imposible. También algo que hemos visto que es clave es ese enfoque mixto, es decir, entre desarrollos externos e internos. Digamos que no somos una TIC, pero tenemos el equipo necesario para, digamos, que hacer todas las tareas. Es decir, desde que integramos un dato hasta que ese dato sale en un informe, lo sabemos hacer todos y tenemos el equipo que sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando empezamos este proyecto, digamos que el equipo de Vegals estábamos en inferioridad de condiciones, es decir, el conocimiento estaba todo fuera. Y nos costó muchísimo pues, ponernos a la altura de las consultoras para poder hablar en el mismo idioma y decirle, no, nosotros necesitamos esto porque el negocio necesita esto y digamos que tienes que adaptarte a lo que nosotros necesitamos. Entonces hubo que empoderar el equipo, ¿no? Eso fue algo importante, es decir, crear cantera, fichajes de talento para... digamos, nos supuso un reto de subir nuestro nivel tanto tecnológico, de analítico y así. Un acierto fue que cuando arrancamos este proyecto, desde personas tuvieron la visión de que, oye, esto no va a ser solo tecnología, y a la vez arrancamos formaciones, varios de nosotros ya hemos terminado diferentes másters en Big Data y en Ciencia del Dato, que eso realmente hemos llevado a cabo formaciones bastante numerosas de programación en R, de modelos analíticos, y eso ha supuesto que a la vez que avanzábamos tecnológicamente, tener las personas preparadas y que la cultura organizativa fuese avanzando, ¿no? Es importante dividir el alcance para que se vayan viendo resultados, es decir, intentar hacer el proyecto como un bloque único y ala, 3 años no hago nada y lo pongo, es imposible, ¿no? Hay que intentar dividirlo en la medida de lo posible, que se vayan viendo resultados, eso te va quitando presión de cara a la dirección y ya se va generando valor para la compañía. Tenemos claro que ahora el reto está y que las mayores oportunidades están en los modelos predictivos y prescriptivos. Entonces es donde, una vez tengamos la información necesaria, porque primero no puedes hacer unos modelos predictivos y prescriptivos si no tienes histórico. Nosotros teníamos un histórico de 2 años. Nos comparábamos siempre el año en curso con el año anterior y hasta ahí. Pero si quieres entrenar bien un modelo, necesitas tener un histórico detrás a detalle de varios años, porque si no, la máquina no tiene información para aprender, ¿no? Formación para el equipo, para los aliados de cada departamento, para todos. También, a raíz de hacer formaciones, normalmente hacíamos formaciones para 20, 25, 30 personas, pero hemos visto que así nos cuesta cambiar la cultura organizativa, ¿no? Y hay veces, si no cambias la cultura organizativa, hay veces que se coma la estrategia. Es decir, puedes tener una estrategia muy buena, pero es importante cambiarla. Vamos a lanzar en el mes de enero la Academia del Dato, que va a ser una formación masiva para todos, básicamente, para que cada uno, desde su nivel, no va a ser una formación técnica, mejore sus capacidades analíticas. Y creemos que eso va a ser un arma importante para conseguir ese cambio, ¿no? Cambiar esos procesos y así. Bueno, y como conclusiones, en el entorno tan volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que nos encontramos, los 2 últimos años han sido de los más buca de todos. Pero tenemos claro los siguientes aspectos, ¿no? Que el cliente debe estar en el centro, que la infraestructura tecnológica debe ser ágil, flexible y segura, que la toma de decisiones debe estar traccionada desde el dato y la analítica, que debemos empoderar a las personas
y que debemos crear un ecosistema de innovación abierta con partners que nos ayuden a avanzar, a detectar nuevas ideas y nuevas oportunidades de negocio. Y hasta aquí. Muchas gracias, espero que os haya interesado esta experiencia, que la verdad que llevamos un tiempo en Vegalsa pues, luchando para que sea una realidad y que nos está dando digamos que ya los primeros frutos, y creo que va a ayudar a que nos permita seguir siendo competitivos en un futuro. Tenemos a continuación a Javier Cabana, director de Tecnologías de la Información de Clun, que nos va a hablar sobre la digitalización en el sector primario y el sector agroalimentario. Javier. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias a R por hacer partícipe a Clun dentro de estas jornadas tecnológicas. Bueno, me toca lo más difícil, que es finalizar cuando ya queréis ir a tomar una cerveza y me toque ese papel. Voy a intentar ser rápido y bueno, exponeros nuestro caso de digitalización. Bueno, Cooperativas Lácteas Unidas Clun. Disculpad. Bueno, nace en el año 2017 de la integración de tres grandes cooperativas, tres cooperativas gallegas de más de 30 años de historia, que eran Feiraco, Silmadiños y Melisanto, y se integran en un grupo que resulta con una formación de 3.500 socios, 430 trabajadores y un volumen de facturación de 173 millones de euros. Recogemos 160 millones de litros de leche y producimos unas 220.000 toneladas de alimentación animal. Estamos muy orgullosos de ser una empresa del campo a la mesa, ¿no? Y todo el proceso cooperativo es lo que nos ayuda pues, a tener este control, ¿no? Comercializamos marcas como Clesa, Única, Clesa Bienatur, Feiraco y Almondris. Y, como decía mi compañero, también espero que consumáis estos productos, ¿no? Muy bien. Bueno, en la formación de la integración de Clun pues, se lanza una serie de compromisos, ¿no? Compromisos con la sostenibilidad, con la calidad y demás. Y se marca uno concreto, que es el apostar por las nuevas tecnologías y la digitalización de nuestros procesos. Esto nace como el ADN de Clun. Se incorpora la digitalización como estrategia, se incorpora al CIO dentro del comité de dirección para impulsar la digitalización y, por supuesto, algo que es necesario, se dotan recursos para acometerla. Y dentro de este proceso de digitalización, que está compuesto de dos patas, una que es la división agroganadera, ¿no? Que es la parte de campo donde la cooperativa da servicios a los socios, los socios hacen la producción y se hace la recogida de la leche, y otra parte que es la parte más industrial, de donde se transforma esa leche, se envasa o se transforma en otros productos lácteos, ¿no? Entonces, en cada una de las fases pues detectamos una serie de oportunidades de digitalización, ¿no? Dentro de la fase de servicios a los socios, la optimización de venta y entrega de suministros basadas en analítica, desarrollo de canales digitales que pueden interactuar con nuestros socios, un servicio de asesoramiento digital, o sea, servir como tractores a nuestros socios, que al final son ganaderías pequeñas y no tan pequeñas, pero que con poca capacidad de hacer una transformación, una digitalización, y la optimización de procesos de maquinarias, ¿no? Nosotros también pues, les ofrecemos servicios de cosechadoras, de carros mezcladores y demás, ¿no? Dentro del proceso de producción
bueno, aparte de la monitorización del tiempo real de la producción, ¿no? que ahora está muy de moda ponerle podómetros a las vacas, ¿no? Para medir los pasos, saber cuándo entra en celo, o sea, hay una serie de IoT, ¿no? Pues, lo vemos como una oportunidad, ¿vale? Y también, pues, dentro de esos datos que se recogen, pues, principalmente con dispositivos IoT, pues, generar unos modelos analíticos para la predicción y la optimización. Y dentro del proceso de recogida de la leche a nuestros socios, pues la optimización de rutas de transporte y la custodia de muestras de cadenas de frío. Ya en el proceso de transformación, bueno, pues, por supuesto, pues, todas las oportunidades que Industria 4.0 nos facilita, toda la digitalización y procesos de back office, ¿no? que en muchos casos pues, también recurríamos al Excel, ¿no? como comentaba mi compañero Alberto, la optimización de la planificación, ¿no? Y dentro de la logística, bueno, pues también optimización de rutas y la distribución, la digitalización de la relación de canales de Horeca y distribución y la digitalización también de la propia logística. Y, por supuesto, toda la oportunidad que nos da, ¿no? Y, bueno, ya aterrizando en tecnología blockchain, ¿no? Pues el asegurar toda esta trazabilidad que ya tenemos del campo a la mesa, ¿no? A la distribución. ¿Y cuál fue nuestro punto de partida? Bueno, pues básicamente en el 2017, cuando fue la integración, pues nos comparamos en dos vías, ¿no? Pues en empresas con el mismo tamaño y empresas del mismo sector, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente pues el nivel de madurez pues era bastante temprano, ¿no? Y había una desconexión de negocio y de TI, ¿no? Partíamos de una infraestructura descentralizada, ¿no? de las tres cooperativas, cada una con sus sistemas, cada una con su forma de trabajo, cada una con su cultura, ¿no? Que al final también es muy importante, proveedores no homologados, mucha shadow IT. El conocimiento individualizado también estaba en las personas y no compartido. Mucha obsolescencia funcional, falta de procedimientos, gestión de proyectos, puntos de contacto, muchas aplicaciones que hacían lo mismo, también con el origen de tres cooperativas que hacían lo mismo, pues nos encontramos con ese escenario. ¿Vale? Y nos marcamos, o describimos una pirámide similar a la pirámide de Maslow, ¿no? de necesidades que teníamos en ese momento pues, para cubrir las oportunidades de digitalización, ¿no? Pues una base de conectividad e infraestructuras, monitorización, el gobierno de tecnología de la información, la seguridad de la información y la colaboración, ¿no? de diferentes oportunidades, ¿no? Y aquí, bueno, pues, con esta base pues, nos planteamos un programa de digitalización para cubrir esto que le llamamos Horizonte 2020. ¿Vale? El segundo peldaño de la pirámide, pues necesitamos cubrir la información al negocio, optimizar los procesos de gestión, producción y cadena de suministro y también pues, contar con una arquitectura de software de negocio escalable que nos pudiese pues, permitir afrontar los retos futuros. Creamos un proyecto que le llamamos Club Nexo, que lo bautizamos como un nexo de unión para todos los procesos, ¿vale? Y en la punta de la pirámide, ¿no? Nos marcamos el reto de ser sociocentric, ¿no? O sea, no customer-centric, ¿no? Sino la importancia de nuestro socio, que es quien nos da el valor en la compañía y en toda esa cadena, ¿no? Pues llegar a la digitalización, ¿no? Entonces, bueno, el programa inicial de consolidación tecnológico, trabajamos en tres patas. Primero, tener un gobierno de tecnología de la información que se alinease al negocio, ¿no? Pues, analizamos también procesos que no aportaban valor, se crea una PMO ágil para gestionar también todos estos proyectos que nos llegan, modelos de servicio basados en metodologías también de gestión de servicios. Y a nivel de infraestructura y redes, que aquí R, bueno, pues ha sido nuestro compañero en este viaje, ¿no? Pues, nos unimos con una red de comunicaciones integrada, servicios de data center virtual, firewall central, monitorización y en la parte de trabajo remoto y sin descuidar también en toda esta transformación la ciberseguridad, ¿no? Pues establecimos una política de seguridad, un programa de auditorías, nos adaptamos al GDPR, segmentaciones de redes, implantamos varias
varias iniciativas de seguridad, pues antivirus EDR, un SIEM, IDS, ATP, ¿no? Pues por lo menos para estar protegido, ¿no? Partiendo de, bueno, pues de una un nulo enfoque a la seguridad, ¿no? Y también pues, trabajamos en concienciación e información, que es, como hemos ya hablado en las sesiones, pues muy importante, ¿no? El programa Culum Nexo, ¿no? que va a nivel de RP, ¿no? Pues nos permitía hacer o gestionar dos áreas distintas, la área de lácteos y la área agroganadera, con diferentes necesidades, y también un área transversal, ¿no? En el que bueno, lo importante es, implantamos un middleware, ¿no? un orquestador para hacer toda la comunicación de diferentes soluciones de software, ¿no? y de gestión de datos, ¿no? Ahora. Y luego, bueno, nuestro proyecto pues, un poco más ambicioso, que es la digitalización del socio, ¿no? que le hemos llamado Culum Data, simplemente bueno, se basa en una arquitectura de adquisición de datos que tenemos, que generamos la propia cooperativa con la propia actividad de Culum, y datos también externos, ¿no? Datos de sensórica de las explotaciones del socio, datos de organismos públicos del análisis de tierras, análisis de leches y demás, ¿no? Monitorización también de mercados, ¿no? Nuestro sector es muy importante el precio de materias primas, ¿no? Pues también tenerlo, ¿no? Pues hacer una integración de todos esos datos y llegar pues, a un bloque analítico que pudiéramos hacer pues, diferentes acciones de descubrimiento, ¿no? y de análisis y mejora continua, ¿no? Pues como la detección de diferentes patrones de datos también que nos ayuden a llevar al ganadero, ¿no? Y que, por ejemplo, que nos dé respuestas a, oye, esta explotación que es similar a ¿por qué esta explotación pues, gana dinero y esta no? O sea, que nos lleven a levantar esa información, ¿no? Y que el socio bueno, pues tenga acceso a ello, ¿no? Y llegamos al año 21, ¿no? Y después de todas estas acciones que hemos trabajado en estos 3 programas, pues bueno, llegamos realmente pues, a un avance dentro de la madurez de digitalización pues, bastante importante, ¿no? Estamos con una base sólida para afrontar la transformación digital que es el objetivo también de la compañía, ¿no? Pues con una infraestructura centralizada, bueno, con la normalización de contratos de mantenimiento, repositorios centrales de información comunes y no repartidos, ¿no? Legacy pues, reducido al mínimo y bueno, pues una homogeneización de software y un gobierno de tecnología que también pues, apoya a negocio, ¿no? Sobre todo. Bueno, hemos cubierto estas oportunidades de digitalización con las iniciativas que hemos hablado anteriormente y bueno, pues nos quedan los próximos años por acometer pues el servicio de asesoramiento digital, la gestión de custodias de muestras de cadena de frío, incidir más en iniciativas de industria 4.0, la optimización de las rutas de entrega y la digitalización de la logística en la distribución y como reto importante esa trazabilidad, ¿no? que es un punto muy importante dentro de la compañía, ¿no? Bueno, unas reflexiones dentro de nuestro proceso, ¿no? Pues se comentó aquí, la implicación de la dirección y gestión del cambio, ¿no? Tecnología como medio, no como fin, ¿no? Sin duda. Externaliza lo que no te aporte valor. Hazlo analógico, mejora lo digital. Con esto quiero decir que en muchos casos la idea es que, oye, voy a implantar un software y me va a ayudar, ya, pero igual no es el caso, ¿no? Igual te empeora el proceso y bueno, pues tienes que analizar muy bien previamente personas y procesos, ¿no? Antes de meterte pues, una implantación de software, ¿no? Combina grandes proyectos con quick wins, ¿no? O sea, realmente puedes tener grandes proyectos, pero da entregas de valor, ¿no? Y no tengas esperando a la dirección, ¿no? a grandes proyectos, ¿no? Y me quedo con la última, ¿no? Y
bueno, parafraseando, ¿no?, a Charles de Gaulle, ¿no?, que la transformación digital es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los informáticos. La transformación digital tiene que ir en el ADN de toda la compañía y tiene que partir de dirección general y transmitirlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pois ata aquí chegamos. Espero que vos prestasen estas xornadas dende o principio a reflexión xeopolítica con Josep Piqué, logo a mesa de debate e estas exposicións de casos de éxito. Quedámonos con esa colaboración como clave para ser relevantes e áxiles en acadar a solución que precisamos para o noso negocio e máis nada. Emprazovos o 10 e 11 de novembro no Gallás a través da Cátedra R de Ciberseguridade. Estaremos presentes en ciber.gal con retos de ciberseguridade e mesas tamén de concienciación de ciberseguridade, como próximo evento de empresas R. Prego vos que rechedes a enquisa que nos axudará a superarnos ano tras ano. E nada, convidábamos un tentempe agora na planta baixa. Moitas grazas a todos por vir.